Ok, aquí. Bueno, hay, hay ruido de buses. Bueno, estamos iniciando la siguiente entrevista con Yuriginet Niño Roa, ingeniera de la Universidad Nacional, que agradecemos mucho su participación en este proyecto de la evolución de la ingeniería de sistemas en Colombia, donde personas como tú son protagonistas en las diversas épocas en que han salido de las universidades y de las distintas universidades, ¿no? Hoy Sandra Liliana Rojas de la Nacional va a ser como el centro de la entrevista, pero vamos a participar los que estamos acá en algún momento dado, ¿no? Siempre lo hacemos de esa manera y ya te comentamos cómo vamos a proceder para conocer de ti, o sea, desde que entraste a la universidad y por qué entraste, qué se sabía de la ingeniería de sistemas cuando estabas en el colegio, en qué colegio, en qué ciudad, todo lo que puedas contarnos, siempre mencionando fechas en la medida de lo posible. Entonces, le cedo la palabra a Sandrita y arrancamos con este trabajo de hoy. Buenas tardes para todos y todas las personas que están aquí presentes y que posteriormente van a acompañarnos y van a escuchar esta entrevista. Para ellos un saludo muy especial. Hoy nos acompaña una ingeniera muy querida en la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ujú. Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá. Ella es Yuri Niño. Si quieres, Yuri, por favor, te presentas y nos comentas un poco acerca de tu vida en general. Ok, hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de iniciar, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por las palabras tan generosas con las que han hecho una introducción pues, a mi participación. Y bueno, como lo mencionaba la profesora Sandra y Manuel, mi nombre es Yuri Niño, yo soy ingeniera de sistemas egresada de la Universidad Nacional de Colombia, me gradué en el 2008, pero terminé materias en el 2009 en la sede de Bogotá. Y terminé una maestría en Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación también en esa universidad en el 2011. Pero terminé materias en el 2010. Tomé algunos cursos del doctorado, pero no continué con el doctorado. Y actualmente pues trabajo como ingeniera de infraestructura en Google. Y ya, ¿empiezo ya con toda la reseña de la historia o me van a hacer algunas inquietudes particulares? Eso es mi presentación sobre mí. Vivo en Bogotá, Colombia, actualmente. ¿Y Entonces, no sé dónde si quieran. naciste, Yuri? Bueno, nací en Garagoa, Boyacá. Y Ok. pues si quieren, empiezo ya Un recuento un poquito de Caracoa, Boyacá, tus Bueno, características, de dónde vienes. claro que sí. Entonces voy a empezar con esa reseña de por qué terminé estudiando ingeniería de sistemas, cómo llegué a la ciudad de Bogotá y bueno, cómo estoy hoy en la compañía en la que trabajo. Entonces, tengo 36 años, nací el 30 de octubre de 1986, nací en Garagoa, Boyacá, vengo de una familia formada por papá, mamá y dos hermanos. Mi papá es pensionado de la policía y mi mamá es docente de primaria. Y tengo dos hermanos menores. Bueno, tendría que ir muy hacia atrás porque no recuerdo ahora los años, pero debió ser en el 90. Tenía 4 años cuando empecé pues a estudiar. Empecé pues mi primaria en el pueblo. Estudié en un colegio técnico, me gradué como dibujante. ¿Y por qué decidí estudiar ingeniería de sistemas? Porque cuando estaba en noveno grado en el colegio, mi papá con mucho esfuerzo nos compró un computador a mis hermanos y a mí. No vengo de una familia con bajos recursos, pero sí vengo de un pueblo en el que no se tienen acceso a muchas cosas, entre ellas un computador. Digamos que yo era privilegiada en el pueblo al tener un computador. El pueblo tiene 10 calles por 15 carreras, no ha crecido mucho desde ese momento y estaba clasificado como municipio pobre hasta 2 años antes de que yo me presentara a la universidad. Entonces, como les contaba, vengo de una familia estrato 3 en Garagoa, que es relativamente un estrato alto para ser un pueblo, casi la mayoría de las personas son estrato 2.
y con varias limitaciones particulares en términos de acceso a la educación. Voy particularmente al tema del inglés. Solo teníamos una hora de inglés a la semana en el colegio y eventualmente esa hora se sacrificaba por izadas de bandera o bueno, no era un curso sobre el que tuviéramos mucha dedicación, digámoslo así. Y lo menciono porque particularmente en lo que siguió en mi vida profesional, fue una falencia que tuve y que me costó mucho luego en el desarrollo de otras actividades. En noveno grado mi papá con mucho esfuerzo, como les contaba, nos compró un computador a mis hermanos y a mí, lo teníamos que compartir, el computador no tenía acceso a internet, en general el pueblo no tenía acceso a internet, recuerdo que el internet llegó al colegio cuando yo estaba en grado 11, eso debió ser 2002, porque efectivamente empecé mi pregrado en el 2003. También termino muy jovencita porque entré un año antes al colegio, entré de un año menos que la mayoría de los niños, entonces me graduó de 16 años recién cumplidos. Y sabía que con los recursos que mi papá tenía, mi mamá no trabajaba en ese momento y mi papá pues ganaba un poco más del salario mínimo, lo que gana un policía en Colombia. Y pero estaba la ilusión de entrar a la universidad y yo sabía que o pasaba a una universidad pública o no iba a poder estudiar. Para mi fortuna, logro pasar a la Universidad Nacional. Tan pronto terminó el colegio, logré el cupo. Y bueno, volviendo al tema de que nos compran el computador, me gustaba mucho Encarta, la enciclopedia que venía con los computadores, me encantaba. Y por un poco un sesgo que mi papá tenía hacia las ingenierías, nos formó siempre con un gusto por estudiar ingeniería. Es decir, él decía siempre, yo quiero que mis hijos sean ingenieros. Eso era como un discurso muy frecuente en mi casa, porque yo me graduó del colegio como dibujante y tengo un interés particular por las artes y por las ciencias humanas, pero ese gusto siempre fue en mi casa muy formado como algo que debía hacerse en el tiempo libre y que nosotros los tres debíamos ser ingenieros. También tengo dos hermanos menores y en mi barrio no había niñas, es decir, los amigos de mi papá y los vecinos todos tuvieron hijos hombres. Entonces, mis juegos y mis cosas de niña fueron muy de niños. De niña lo que jugué fue ir al río a pescar, a jugar fútbol al frente de la casa, en fin, un tema más como de los juegos de los niños, pero siempre fui muy aceptada en el grupo de los niños, o sea, nunca sufrí tampoco un rechazo por eso. También ahorita que vamos a conversar sobre el tema de mujeres en tecnología. Y pues como que de todas las ingenierías, yo quería ser en su momento arquitecta, era el sueño, por eso terminé como dibujante, pero mi papá tenía en su mentalidad que las personas que trabajaban en artes o en diseño no tenían, como que no iban a tener un trabajo estable, no iban a tener acceso a ciertas cosas, entonces nos promovió siempre mucho, sin que hubiese una obligación allí tampoco. Tanto que mi hermano empieza a estudiar ingeniería industrial y en primer semestre deja su carrera sin contarle a mi papá y pues, o sea, deja como este interés y pasa a estudiar una carrera de humanas, él estudia sociales. Y bueno, entonces volviendo al tema mío, entonces la única ingeniería que me gustaba, pero yo era muy buena en matemáticas y en física, me gustaba mucho esos dos cursos en el colegio, pues la única profesión, la única ingeniería que me gustaba era ingeniería de sistemas. Uno, porque había llegado el computador a mi casa y a mí me había como abierto el mundo a algo que me encantaban los juegos Yuri, del computador. tengo una inquietud. Sí, Al llegar el computador sin internet, ¿cuáles eran tus principales actividades con el computador cuando llega el computador en noveno grado a tu casa y tienes que sí. trabajar con él sin tener internet? Era en carta, era en la enciclopedia y me gustaba que tenía unos videos y tú podías como moverte por unos museos, recuerdo, que yo no conocía y que descubrí a partir de Encarta, en los que te ubicabas y empezabas como a girar y estabas en un ambiente, ya eso lo traía en carta, pero sí, no tenía internet. Eso me Y, gustaba Paint, la herramienta para dibujar, y PowerPoint. Me encantaba hacer diapositivas en PowerPoint y usar WordArt y como todas las animaciones y bueno. Y y es algo que el sistema operativo era Windows y era que Windows. ¿recuerdas la versión?
Sí, debía ser 98, si no me equivoco. El Windows 98 era lo que teníamos en su momento. Pero sí, ya venía en colores y bueno. De todas Y maneras, ahí el sistema operativo para ti era un poco transparente porque ya estaba montada la interfaz, ¿cierto? sí, ¿Qué señora, así computador era? es. ¿Qué marca era el computador? Era uno genérico, lo habíamos comprado en Unilago y venía como armado con varias partes, pero sí recuerdo que era Intel. Yo luego fue que en la universidad descubrí las otras distribuciones, digámoslo así, de ese, pero sí, y era muy limitado, pues era un computador para la casa, traía su CPU grande y el monitor. Y ahí yo creo que podemos mencionar algo que tal vez en las otras entrevistas no han mencionado y es un actor importante en toda la década del comienzo de los 2000 y fue Unilago, Manuel. Para todos los que éramos foráneos de Bogotá, Unilago era el centro de encuentro para la compra y la construcción de su propio computador por partes porque era mucho más económico y más asequible a un computador que fuera de marca, ¿no? Entonces, Sí, así por los es. mismos costos, no era factible para nosotros las personas de estrato 3 y 4 acceder a los computadores en esa época que tenían un costo aproximado de 4,5 millones, 5 millones costaba un computador para esa época Ujú. que fuera de marca. ¿Tú recuerdas algunos de marca de esa época, Yuri? Pues recuerdo los Dell que venían y los Hewlett Packard, pero sí, efectivamente, tener uno con una sola distribución era muy costoso. Per se, el que mi papá nos compró, a pesar de ser tan limitado, costó un poco más de su salario, de un salario de un mes. Sí, claro. Sí, lo recuerdo mucho. Bueno, aprovechas esa etapa de tu colegio. Sí, Fortalezas en física y matemáticas nos cuentas, además una capacidad, me imagino que innata por la parte del dibujo y eso pues se configura en una serie de habilidades y competencias que ojalá pudiéramos promover en los jóvenes de hoy en día, porque son ujú, precisas para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones digitales hoy en día, ¿no? Un tal cual. componente muy, muy, muy fuerte y lo que quisieran impulsar hoy en día. ¿Cómo fue esa transición del colegio hacia la universidad? ¿Te presentas, pasas, llegas aquí a Sí, Bogotá? ¿Y tal, cómo es esa transición de un programa de educación media de un colegio de Garagoa en Boyacá, un municipio muy bello en cuanto a la parte ambiental y ecológica, un contacto ujú, permanente con la naturaleza? Cambiamos varias cosas, cambiamos ese contacto con la naturaleza, cambiamos la parte, pasar de la parte rural a la parte urbana, pero hay otra cosa que nos fundamenta más y es cambiar de un modelo educacional tradicional que todavía se sigue manejando a nivel de educación en Colombia a un sistema novedoso, ¿cierto? Que es diferente, cuya calificación es distinta, pero ahí todavía no manejábamos el sistema de créditos, pero sí cambia mucho la manera de educar en la universidad. ¿Cómo fue esa transición? ¿Nos puedes contar un poco? sí, claro que sí. Fue muy difícil porque yo estaba muy joven. No había tenido acceso a otras cosas que cuando llego a la ciudad las otras personas tenían. Per se, pues voy a hablar de una anécdota. Yo nunca me había comido una pizza. La primera pizza me la comí a los 16 años cuando llegué a Bogotá. No era familiar para mí los semáforos, no había semáforos en Garagoa, entonces los conocía porque mi papá pues, nos traían siempre el regalo de Navidad, era traernos a comprar ropa en diciembre. Entonces veníamos una vez cada año a Bogotá o eventualmente, por ejemplo, por la compra del computador cuando se hizo la compra. De los 200 niños que salían de mi colegio graduados, bueno, salen más o menos 120 de un colegio, que había un colegio técnico y un colegio con otra formación, el colegio de las monjas, pero también yo un poco interesada y por querer estar con mis amigos pequeños, mis hermanos y sus amigos, entro al colegio técnico. Entonces me grababa allí, de 200 niños pasamos 2 personas de Garagoa. Eventualmente pasaba una o no pasaba ninguna. Entonces paso yo, pero fue muy desafiante llegar a la ciudad, no solo en términos académicos, me fue muy mal en matemáticas 1, por ejemplo, pero no perdí cursos en la universidad, pero yo venía de ser 100 en todo. O sea, yo siempre fui muy juiciosa y muy aplicada. Entonces, tenía 10 en todos los cursos del colegio
y llego acá a pasar matemáticas raspando, como decíamos, en 3.1. Y la mayoría de cursos, menos el de diseño gráfico, que nos daban diseño gráfico en primer semestre, estuvo cerca del 3.1, 3.2. El inglés fue muy, muy desafiante para mí. Yo llegué a encontrarme con compañeros que venían de colegios bilingües, yo no, y eso me cuesta muchísimo en toda la universidad. En su momento existía el programa de Alex en la universidad, que era aprendizaje autónomo, y entonces eso me cuesta todavía más, porque tenía yo que aprender y buscar los recursos casi que sola y no los encontraba. Y sí, al tiempo tenía unos cursos que demandaban que yo hiciera unas lecturas en inglés. Entonces, desafiante eso, desafiante estar sin mi familia, sin mis hermanos, en una ciudad sola. La primera semana mi papá me acompañaba a la universidad, o sea, él iba y me llevaba y me dejaba en el salón de clases. Y yo tenía un poco de pena por eso, porque pues, a nadie más el papá lo Tu papá llevaba a era la universidad. policía, ¿no? Él sabía por qué te acompañaba. Tal cual, sí señora, sí, yo creo que sí. Entonces es desafiante todo. La primera semana estuve enferma, pensé que no iba a poder con eso, e incluso busco en algún momento cambiar de carrera y pasarme a una carrera con diseño. Porque tenía mucho interés en los juegos, entonces pensaba que en lo digital iba a encontrar, y como tenía un poco presión, pero también me la imponía yo, de estudiar una ingeniería y era la única en la que encontraba un espacio para el diseño, pues fue lo que me interesó. Intento cambiarme en algún momento, pero afortunadamente no lo hice, Y y a para medida ese que va entonces pasando tú el no tiempo, sabías que la materia de diseño era una de las materias que filtraba más, o que filtraba en su momento al mayor número de ingenieros en la Facultad de Ingeniería. no, El no lo diseño sabía. era tanto, o en su momento, tan riguroso y tan complejo porque tenía todo que ver con la parte abstracta de manejo de la visualización de los sólidos, que tanto así que esa materia evoluciona, cambia, se cambia con la reforma a años siguientes, pero el nivel de deserción y de pérdida era tan alto o más alto que el de cálculo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿no sabías eso? No, no señora, Durísimo, y era fue durísimo. Y y fue el tú único tenías curso. muy buenos resultados en diseño, entonces, Sí, tal cual. impresionante, Sí, sí. creo que me quedó como en 4 o 5 el curso, y él fue el que me subió el promedio, como digo yo. Pero Además que matemáticas, esa materia bastante. era obligatoria para Sí, todas las señora, ingenierías, tal entonces cual. era un filtro grandísimo al entrar a la universidad. Así era, así era, así era. Y bueno, en cuarto semestre siento que no voy a poder con la carrera, porque mis siguientes cursos de matemáticas, matemáticas 2 y matemáticas 3, también cerca del 3, y yo me exigía mucho y encontraba el tema del inglés desafiante, entonces considero cambiarme. Tenía muy buen puntaje en la universidad de admisión, entonces me permitía cambiarme. En su momento, digamos que la norma era que si habías sacado un puntaje superior al último admitido, te podías cambiar a esa carrera. Entonces yo me podía cambiar a cualquiera menos a medicina con el puntaje que tenía. Entonces voy y consulto, la persona que atiende en la ventanilla me dice cuáles son los motivos para que usted se quiera cambiar de carrera. Le digo yo, es que no voy a poder, esto está muy difícil para mí, yo no, o sea, no quiero continuar, sí, seguro la otra matemática sí la voy a perder, y eso para mí no era concebible. Y ella me dice, no, pues si ese es el tema y no un disgusto por la profesión, porque a mí me gustaba y no sabía programar, y empecé a aprender con Basic y C++ en su momento, usábamos algo que se llamaba Turbo C, y yo disfrutaba mucho programar, pero matemáticas y física eran tan difíciles para mí que consumían la mayor parte de mi tiempo y era lo que más frustración me generaba. Pero yo disfrutaba mucho los cursos de programación, me gustaban y lo entendía, y bueno, entonces yo le digo, no, a mí me gusta programar y me gustan los cursos de programación, me ha gustado estructuras de datos, y yo tenía un interés por hacer juegos, pero yo no voy a poder con eso. Entonces ella me dice, no, si esa es la motivación, yo le recomiendo y le aconsejo que no se cambie y que lo siga intentando. Yo regreso a la casa y yo digo, sí, no me puede quedar grande. Y entonces cuarto semestre, eso fue, perdón, en tercer semestre, cuarto semestre, entré con otra actitud a iniciar el semestre y me fue mucho mejor. También matemáticas, como que no sé, ya, o sea, le fui cogiendo el ritmo. Esas vacaciones estudié mucho también, y le fui cogiendo el ritmo a las matemáticas y a la física, tanto que ese semestre en matemáticas me quedan 4.1, si no me equivoco, y por primera vez me quedaba por encima de 4. Y ahí yo digo no, y empiezo a disfrutar los cursos de programación mucho más,
y me ilusiono de nuevo con todo y lo que la adolescencia trae en su momento y las preocupaciones que uno tiene en su momento, que cuando uno las mira hacia atrás, pues le da es risa lo que le preocupaba en su momento. Pero Una decía continuar pregunta, y no, una y ya, pregunta, señora. en esas materias, la línea de programación, bueno, era programación de computadores, mencionaste dos lenguajes de programación, que es el Visual y el Turbo Visual C. Basic y Turbo Visual C y Basic y Turbo programación en C. C++, sí señora. Y luego C++. En estructuras, ¿recuerdas algunos profesores que te hayan orientado en esa formación? En estructuras de datos, o sea, sí recuerdo al profesor, él después dio métodos numéricos y está ahora, yo creo que él todavía es docente de la universidad, pero ahora no recuerdo su nombre, pero sí su cara. Y sí recuerdo que ese curso, él es tan buen profesor que también generó como ese gusto adicional por el curso de estructuras de datos, pero ahora no recuerdo su nombre. No lo tengo No te presente, preocupes. pero sé que daba también métodos numéricos en la universidad y que todavía es docente de la universidad. Nosotros tenemos mucho un profesor que marca la línea de métodos numéricos y él ha Mm, escrito últimamente 2 libros sobre métodos numéricos, que es el profesor Tito Flores. ya, no, pero no, ¿Sí? el profesor Tito fue mi profesor de elementos de computadores, curso que también disfruto mucho porque me gustaba el tema de los protoboards y de manejar las resistencias y bueno, todo este tema de los circuitos me gustaba mucho. Y ya empiezo a eso, a cogerle el ritmo a la universidad y a cogerle el ritmo también a la ciudad, porque al comienzo me costaba todo, hasta coger el bus, llegar a la universidad, el clima, yo vengo de una tierra caliente, entonces sentía mucho frío todo el tiempo. También creo que mi alimentación mejoró mucho en algún momento, porque ya también cerca de la mitad de la carrera empiezo a hacer monitoría y entonces al comienzo yo no, y también un desconocimiento de cómo funcionaba el tema de alimentación, yo pues me alimentaba como que con muchas galguerías y paquetes, y cuando empiezo a hacer monitorías que empiezo a tener como la rutina de tener un almuerzo del que daban en la universidad, porque empecé a hacer monitorías y a cambio de eso me daban el almuerzo en la universidad. Pero todo como algo secundario, o sea, hoy que miro hacia atrás es que caigo en cuenta de muchas de esas cosas. Entonces recién llegué, bueno, vivía con una tía, pero ella no cocinaba y yo me estaba todo el día casi en la universidad. Intentaba no molestar mucho en la casa de ella, entonces me estaba en la universidad y sí, debo reconocer que no, por ejemplo, el almuerzo como es no lo hacía. Ya luego cuando empezó la monitoría sí y empiezo a tener acceso a esto, de nuevo por más un desconocimiento, no porque por otra cosa. Y también muchas rutinas de lo que tenía en Garagoa también, eso, per se la alimentación, entonces empezó a comer muchas pizzas y comidas rápidas acá y no lo que me daban en Garagoa. Luego pues entró esto y bueno, dejando eso de lado, encuentro el curso de desarrollo de aplicaciones web, que era un curso que daban de una lectiva cuando yo estaba en tal vez séptimo, octavo semestre, séptimo u octavo, y como me gustaba tanto programar, en ese momento decido que yo quiero trabajar en desarrollo de software. Entonces, teníamos acceso a otros cursos como todos los temas de sistemas de control y de electrónica, de redes, pero no me gustaban tanto. Y como que no me iba mal, pero no me gustaban tanto. Las bases de datos me gustaban mucho, pero me gustaba más de nuevo el desarrollo de software. Y también había unos cursos de gerencia de proyectos que no me gustaban. Eso sí, no, todo lo que era gerencia y era como un poco menos técnico, me disgustaba porque era muy abstracto para mí. Entonces a mí me gustaba todo lo que era hands-on, digámoslo así, lo que era comandos, lo que era escribir código, era lo que me gustaba. Entonces decido que voy a ser programadora, desarrolladora de aplicaciones y empiezo a tomar cursos por esa línea. Recuerdo que luego daban un curso para certificación en Java, lo tomé, el curso de desarrollo de aplicaciones web y recuerdo un curso que me gustó mucho con el profesor Abdón Sánchez, que luego se pensionó, todos los temas de Linux. Entonces me encantaba que él enseñaba PHP, MySQL, todo el stack de PHP, MySQL y Apache y desarrollé mi primera aplicación web y ese ha sido mis cursos favoritos en la universidad, adicional porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el frontend, lo que luego se separa en frontend,
entonces ya podía ejercitar lo que yo quería en diseño. Entonces dedicaba mucho tiempo a CSS y a toda la parte del front porque me gustaba mucho y al fin como que sentía que estaba haciendo lo que siempre había querido hacer desde que inicié la carrera. Entonces, pues en su momento no teníamos separación de backend ni frontend, uno era full stack como los llaman ahora y uno hacía aplicaciones, unos monolitos y bueno. En noveno semestre entro a trabajar a la Dirección Nacional de Admisiones como desarrolladora de aplicaciones. Llega un correo y yo había trabajado eventualmente, mi papá nunca quiso que trabajara porque él quería que yo me dedicara a la universidad, mis papás, a pesar, entonces nunca tuve que trabajar, pero yo quería empezar a tener mis cosas porque a pesar de eso yo no tenía un celular y ya mis compañeros empezaban a tener celular, solo los que tenían como buenos, o sea, tenía en la casa como un mejor, yo en su momento mi mesada, o sea, lo que mi papá me daba al mes eran 100.000 pesos y casi que me alcanzaban para las fotocopias y los transportes, no más. Eso era lo que me daban 100.000 y por eso empecé a hacer la monitoría para tener acceso al almuerzo también y para que también con lo que me sobraba ya quería empezar a hacer otras cosas. Entonces, nunca fui de ir a un bar ni a tomar con gente de la universidad, ¿no? Pero me gustaba mucho el billar y entonces, porque mi papá tiene unos billares en Garagoa, entonces en parte para que no me gastaba lo del almuerzo y podía hacer la monitoría, tenía el almuerzo y podía tener plata para ir a jugar eventualmente con algunas personas de la universidad. Y ya. Manuel tiene una preguntita. Adelante, Manuel. Bueno, este recuento está espectacular. Perdona Espectacular. que introduzca tanta anécdota, No, 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 pero sí, no, 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 excelente, porque es que la parte humana de quienes vienen de fuera de Bogotá, llegar a Bogotá es un tema, es todo un tema. sí, señor. Yo de niño viví en el Cocuy, porque mi papá manejó el hospital del Cocuy, muy chiquito, ¿no? Un pueblito, ¿sí? Sí. Entonces, la gente que no ha vivido en un pueblo no sabe lo que es llegar a Bogotá, ¿no? Ujú. Más cuando uno es niño, pues ni se da cuenta, pero ya formada como tú, es una experiencia, algunos de los entrevistados nos han contado un poco de eso, y de verdad es un reto, es un reto. El frío, la soledad, la ciudad, los buses, los semáforos. Cuando yo fui decano de la Facultad de Ingeniería en Uniminuto, tenía gente que venía inclusive más de origen campesino, inclusive, Ujú. y yo les nombraba chaperones para que supieran cómo cruzar una calle, no correr a ver si le ganaba el bus que venía, etcétera, ¿no? Cosas de ese Sí, estilo se ven de verdad porque llegar a la ciudad es todo un tema. Mencionaste al profesor Abdón Sánchez, ¿verdad? sí, sí, El señor. profesor Abdón yo soy andino, pero he tenido una Mm. gran relación con todas las universidades y mucho con la nacional. El profesor Abdón fue tal vez el primero en usar un aula virtual Sí, que se llamaba Manhattan. sí, señor. Y cuando yo inicié la educación virtual en Uniminuto en el año 2000, 2001, 2002, visité al profesor Abdón y me invitó a varias clases de él con Manhattan. No existía todavía Moodle, ¿no? Mm. Entonces tengo un gran recuerdo de esa experiencia y esa apertura, ¿verdad? Sí, Porque así íbamos es. a su clase un poco de profesores con los jóvenes y él hablaba de Manhattan y ese tipo de cosas. Y lo otro es que yo jugaba billar. Ah, ok. Y en el colegio mío en La Salle, de Sí. estudiantes, jugábamos billar con el profesor de geometría. ¿No? Ah, pero que Y sí, yo aprendía buenísimo. la Sí, geometría y la física, ¿no? O sea, era con sí, corbata, eso no se podía expor, era una cosa exigente. sí, Y solamente recuerdo que la fiebre del billar es tremenda, o sea, uno se afiebra. Yo no sí. llegaba a un restaurante y mientras esperaba decía, voy a hacer una carambola con el calvo de allá, la señora de allá, y el mesero que está de este lado. Yo no se imaginaba la carambola. Pero muy Sí, interesante, digamos, esa narración humana que estás haciendo, que te estamos oyendo con mucho entusiasmo, y ese proceso en que vas hasta que decides ser programadora, que es un tema ujú. seguramente ya que sigue en tu vida, ¿no? Sí, Entonces, señor. vamos muy bien, vamos muy bien. Ah, bueno. Bueno, me alegra que sea amena la conversación y no tan aburrida. Sí, entonces mi papá en la policía cuando trabajaba era el dueño sí, tenía un billar al frente del cuartel
y entonces, pues él pues tenía los billares, entonces yo iba y cuando no había nadie jugando, cuando estaba desocupado, jugaba con mis hermanos. Entonces por eso me gustaba mucho y luego pues en la universidad un poco pues para ahorrar, entonces empiezo a trabajar como monitora y en vacaciones trabajaba en un café internet Yo ahí en quería Carabobo. comentar algo, Yuri, y es que la universidad tiene, yo creo que todas, ¿no? Tienen una función específica del área de bienestar. En el caso de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional, pues tiene una estructura muy sólida, lo que corresponde al componente de bienestar universitario para los ingenieros. Entonces allí genera un recurso que ha sido siempre escasez recurso económico en función del ingreso que llega a la facultad o del recurso que se asigna a la facultad. Y justamente para apoyar a los estudiantes que vienen de otras regiones, provee el servicio de alimentación y en algunos casos el servicio de alojamiento. Hoy en día es un reto buscar que la alimentación sea sana para los jóvenes, que tengamos buenos hábitos alimenticios. Estamos trabajando en eso porque entendemos que el bienestar es un elemento muy importante para la formación del ingeniero Sí. y sobre todo para los ingenieros que vienen de fuera. Entonces se ha trabajado mucho en esa articulación y en otro componente que es el desarrollo de las habilidades humanas. En el componente de bienestar manejamos lo de buscar acciones para el cierre de las brechas, de las diferentes brechas que existen, incluyendo pues la de género. Manejamos lo de alimentación y el apoyo a los estudiantes a través de las monitorías. Y son planes muy interesantes, son unos proyectos muy interesantes. Entonces, fíjate que Yuri es un ejemplo de que sí se cambia y genera una mejor calidad de vida para los estudiantes. Sí, y un mejor desempeño académico. O sea, yo hoy cuando lo Sí, veo claro, o sea, si almuerzas arroz, lentejas, ensalada, carne, uno se desempeña mejor en lo que sigue del día y no a base de paquetes, que era lo que yo pues comía porque era mucho más económico hasta antes de. Entonces, sí, eso es una realidad. Y mi desempeño, yo ahora que lo asocio, pues también mejora mucho. Yo finalmente termino con un promedio superior al 4, que eso es bueno en la universidad, no perdí ningún curso. Entonces, sí, eso con relación a. También, pues cambian muchas cosas. Mi mamá también decide venir a vivir a Bogotá cuando yo estoy terminando el colegio, porque ella es 16 años más joven que mi papá y siempre tuvo un interés por trabajar y consiguió trabajo acá. Mis papás no están separados, pero entonces consiguió trabajo acá en Bogotá como docente. Ella estudió casi que al tiempo con nosotros. Es una historia como un poco diferente, pero entonces con mis papás se reúnen cada 8 o 15 días y pues así viven. Entonces también tener a mi mamá ya acá cerca hace que cambien muchas cosas y yo ya mi desempeño en la universidad vuelve a ser muy bueno. Y estando en noveno semestre empiezo a trabajar en la Dirección Nacional de Admisiones y con mi primer, no, antes de eso en monitoría. Recuerdo que con uno de los salarios logré comprar el primer celular, era un Motorola, sé que venía como un 8, pero ya para cuando yo lo compro, varios de mis compañeros ya tenían celular, probablemente 6 meses antes, yo no, y tenían también computador portátil. Entonces yo empiezo a trabajar en la Dirección Nacional de Admisiones con la ilusión de poder ahorrar para comprarme un portátil, porque tenía el computador de escritorio que mi papá me había comprado. Incluso el primer semestre me traje el que tenía en Garagoa, o sea, el que generó el gusto se lo quitaron a mis hermanos y me lo dieron a mí para traerlo acá. Y hay un poco allí de conflicto con mis hermanos, entonces lo devuelven y papá me compra uno a mí acá pues para la universidad. Y con ese computador desde primer semestre hasta octavo semestre me defendí en la universidad. Se puso muy lento ya 4 años después y tenía mucho la ilusión de tener el portátil, entonces empiezo a buscar un trabajo un poco a escondidas de mi papá porque él no quería que yo trabajara, solo quería que estudiara y que mis resultados fueran buenos. Y ya, y pues había también llegado mi mamá acá, pero yo no le quería pedir dinero y ella pues ya tenía un trabajo, entonces entro a la dirección como programadora, como desarrolladora de software ahí puedo y hacer asignan, un sí, paréntesis y es que pues la dirección de admisiones de la Universidad Nacional es muy similar a la tuya, Manuel, de Uniminuto, por el tamaño de la gente que se presenta, por el nivel de población.
Ujú. Entonces eso abre mucho la perspectiva. Entonces, si quieres, nos cuentas un poquito acerca de eso. Claro que sí. Entonces, si yo me gradué en el 2003, allí debí empezar a trabajar en el 2002 por prestación de servicios, pero era maravilloso. O sea, yo me ganaba 500.000 pesos tal vez. Recuerdo que mi primer portátil costó 2.700.000. Era un Hewlett Packard blanco y entonces tuve que ahorrar mucho. No, como 2.100.000 creo. Entonces tuve que ahorrar varios salarios de admisiones para poder comprarlo. No, tal vez ganaba como 600.000 pesos, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno. Y entro a la dirección, nos separan como en grupos de trabajo y yo empiezo a trabajar con el equipo de calificación. Recuerdo con mucho cariño al profesor Mario Alberto Pérez, que era director, creo que todavía es director nacional de admisiones, y a Nubia López, que es la directora de calificaciones de la Dirección Nacional de Admisiones. Yo reescribo el código de calificación con el que se califican los admitidos a la Universidad Nacional y trabajaba con 3 ingenieros, perdón, 3 estudiantes más de ingeniería. Nos graduamos trabajando en la Dirección Nacional de Admisiones, uno asociado a inscripción, otro a la aplicación de las pruebas. Yo trabajaba en calificación y admisiones y no recuerdo el otro en que trabajaba, y también manteníamos la página web estática de la universidad. Entonces escribo el código, en su momento programábamos en Java y ya empezaba a llegar a mí conocimientos sobre los primeros frameworks. Entonces usábamos struts en el frontend para lo que era la aplicación. Teníamos una máquina, un servidor, un premise, pues estaba en el centro de cómputo allá cerca de la 45, y accedíamos remoto y nosotros hacíamos todo. O sea, hoy yo que veo que hay ingenieros de DevOps, ingenieros de infraestructura, de redes, de bases de datos, de desarrollo, no, allá éramos los 4 haciendo de todo, o sea, manteniendo la base de datos, manteniendo las aplicaciones web y manteniendo pues el frontend, que fue la página. La Dirección Nacional de Admisiones fue mi gran escuela. Yo me gradué estando ahí y decido iniciar la maestría. ¿Por qué inicié la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación? Uno, por la facilidad que había en la universidad. Dos, yo no hice tesis de pregrado, entonces tomé cursos del posgrado y me gustaron mucho. Y en mi monitoría, inicialmente mis monitorías eran apoyar a la secretaria del departamento en mensajería y en haciendo cosas, pero un semestre me asignan como monitora del profesor Germán Hernández y entro yo a apoyarlo en temas de docencia. Yo no a dictar cursos, pero sí a calificar. Entonces él me pasaba como lo que recibía en Moodle, en la plataforma, y entonces yo ayudaba a calificar, le ayudaba a hacer diapositivas. Entonces él me decía, tengo estos temas, y pasaba como el archivo de Word, y yo hacía las diapositivas y le ponía los dibujos, y como me gustaba tanto el tema del diseño y de las diapositivas, esa era mi función. Y entonces yo descubro que me gusta mucho la docencia y que me gusta enseñar y que me gusta todo lo asociado a lo académico. Entonces decido hacer la maestría, y por eso, y con una formación en investigación y con una ilusión de dedicarme a la academia y a la investigación. Y continúo mi maestría estando en admisiones, que me permiten, en admisiones ya me empiezan a contratar tiempo completo y mi salario sube, pues recuerdo 3 o 4 veces de lo que ganaba en la universidad, y ya me alcanzaba para pagar mi semestre y para tener cosas bonitas, como uno dice. Entonces ya podía tener mi celular y bueno, pero todavía había cosas que no tenía y tenía que ahorrar para el semestre. Y hago mi maestría, me fue también bien, muy bien en la maestría. De la maestría recuerdo cursos como inteligencia artificial, los seminarios de investigación, los cursos de Machine Learning. Empiezo a aprender de Machine Learning y me gusta mucho todo el tema de recuperación de datos, de recuperación de información. Recuerdo pues con mucha admiración al profesor Jonathan y al profesor Fabio. Pero como estaba trabajando en desarrollo de software, decido que mi área de trabajo va a ser la ingeniería de software. Entonces busco que el profesor Jairo Aponte sea mi director de tesis, pero integrando lo que hacía la ingeniería de software con lo que teníamos en términos de recuperación de información. Mi tesis de maestría fue el desarrollo de una metodología para poder sacar o extraer información de los repositorios en donde quedaba el código, los book trackers, las conversaciones por chat de un equipo de desarrollo de software, extraer información que es no estructurada per se. Entonces ya venía allí el desafío de minería de datos y de procesamiento de datos no estructurados. En su momento no contábamos con tanta sofisticación alrededor de las herramientas que teníamos y todo era muy académico. Es decir, ya estaba el aprendizaje supervisado, no supervisado, las estrategias de redes neuronales, de inteligencia artificial, los algoritmos genéticos, pero
no había herramientas y pues bueno, la nube no existía, no habían herramientas que soportaran eso. Entonces casi que escribíamos código para lograr eso que estaba solo en su momento en el papel y en la academia. Y empiezo, pues bueno, termino mi maestría, no sé si les cuento algo más sobre la maestría, trabajaba al tiempo en admisiones, entonces era muy fácil para mí salir de admisiones, ir a tomar los cursos y regresar. Y con el profesor Jairo Aponte, pues empecé a trabajar en el colectivo de investigación en ingeniería de software y desarrollo mi tesis y pues todo dentro de lo normal, me gradué en el tiempo que correspondía y pues terminé sí en los 2 años mi maestría, pues ya un poco por los cursos. Y viene pues el siguiente paso que es tomar el doctorado. Pero yo he venido ya con una frustración, no a nivel académico, sino a nivel de lo que lograba mis amigos y mis compañeros y yo no en términos financieros. Y entonces yo lo que ganaba igual en admisiones, casi que todo se me iba para el semestre y yo empiezo a ver que ellos ya empiezan a tener carro, empiezan a pagar su apartamento, empiezan a tener ciertas cosas que a mí la docencia, o sea, la maestría y el trabajo que tenía no me lo permitía. Una Y pregunta, Manuel te va a hacer una pregunta acá. unas sí, preguntitas. Cuando hablas de profesor Fabio, me imagino que es Fabio González. sí, señor, Bueno, que gran amigo de Asís, entre otras cosas, ¿no? sí. Estamos con él en comités de la revista y otras cosas. Una Y gran nos persona. apoyó por mucho tiempo en la maratón, en la maratón de programación por computador. No sé si a ti te tocó esto y si participaste alguna vez, pero él ha hecho parte del grupo y comité de elaboración de los problemas que entregamos en la maratón. Sí, sí participé en una y sí, efectivamente mi aprecio por estos temas asociados a data viene formado por él. Es un profesor muy exigente al que yo debo reconocer que le tenía miedo, o sea, yo me preparaba mucho para el curso de él, leía mucho porque temía que me preguntara en clase y no saber, pero lo recuerdo y lo admiro muchísimo y de los profesores de los que hoy puedo, o sea, la clase es tan importante para mí que hoy puedo recordar las clases tal cual ocurrían, cosa que no pasa en otros cursos que o por ser muy fáciles o por otro tema, pues ahora ni siquiera recuerdo incluso pues cómo era como el día a día ni el nombre del curso. Entonces recuerdo mucho el seminario Linux con el profesor Abdón por todo este descubrimiento y recuerdo los cursos del profesor Fabio y del profesor Jonathan porque eran muy difíciles, pero eran los que sentía que más aprendía. Es decir, yo sentía que no me podía perder uno de estos cursos porque si me perdía una clase, entonces así, por ejemplo, si estuviera enfermo, yo tenía que ir a la clase porque eran muy importantes para mí en términos del peso que tenían en mi formación. Profesor Sí, Jonathan, ¿el apellido de él era cuál? Jonathan Gómez Perdomo. Gómez El Perdomo. Bueno, profe Sí, Jonathan señor. durante muchos años dirigió los cursos de programación de computadores que son Ujú. vendidos, que te contaba Manuel. Ahorita yo estoy dirigiendo esos grupos, pero él desde, yo creo, él tiene una historia muy importante, una relación muy directa con la universidad porque hizo su formación completa en la universidad. Entonces, aparte de ese amor que le tiene por la universidad, se entrega, pues busca que siempre sea muy disciplinada y que sea entre las mejores y tenga un estándar muy alto. Entonces, tanto para Fabio como Jonathan, Germán, Luis Fernando Niño, su área de formación está bien relacionada con lo que son los sistemas inteligentes y el área de programación. Fabio dictaba en un comienzo algoritmia, creo que Sí. todavía está en esa misma área. Entonces, un curso al que nosotros le teníamos siempre como medito era algoritmia, porque además era, en mi caso, cuando estaba en la universidad y entré a tomar clases con él, pues era nuevo y era nuevo para él, porque fue antes de que él hiciera su proceso de formación de doctorado en MEDES. Entonces, sí, era, pues digamos, de esos cursos relevantes que tendría la universidad y que aún sigue teniendo tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Y luego, pues altamente relevantes en lo que son sistemas inteligentes y machine learning, junto con el profesor Luis Fernando Niño también en esa área. Son como pioneros en lo la que otra tiene que ver pregunta con esas era temáticas. sobre qué fue tu tesis, Yuri. Mi tesis en pregrado tomé fue cursos de maestría y mi tesis de maestría del posgrado fue el desarrollo de un framework para extraer información de los repositorios de código fuente y de los sistemas de bug tracking y de las conversaciones de chat de un equipo de desarrollo para medir la productividad de los equipos de desarrollo.
Entonces, encontrar cosas como que los lunes los ingenieros generan más errores que los viernes son menos activos haciendo commit sobre los repositorios de código fuente, que relacionando que ciertas partes del código generaban más errores en los despliegues, ese tipo de cosas, generando conocimiento usando técnicas de minería de datos. Muy El interesante. director comentaste que es el profesor Jairo Hernán Aponte. Jairo Hernán Aponte, exactamente. Jairo Hernán Aponte también es uniandino, Manuel, es compañero también de universidad tuya. Luego se presenta a la Universidad Nacional y es de los pocos uniandinos que nos acompañan ahorita en la Facultad de Ingeniería. Es uniandino y es de la Nacional porque él hace su doctorado en la Universidad Nacional en el área de Sistemas y Computación también y es el líder del área de Ingeniería de Software actualmente allí. Así Tiene un Muy es. grupo de interesante investigación que se llama Colsue, el que es el tema. Sí. colectivo de software. Sí, interesante el tema de la productividad del programador. Yo trabajo mucho en la psicología del programador, porque yo soy Mm, programador, ¿no? ujú. Y realmente es muy interesante lo que dices, o sea, más errores los lunes, ¿sí? Que Sí, otros días, es decir, es un tema muy interesante de mediciones, ¿no? sí, Sobre la señor. personalidad del programador. Así es. Y ese fue tu tesis de grado, más o menos en Sí, eso. señor. Esa fue mi tesis de posgrado y fue uniendo el gusto que tenía por lo que enseñaba el profesor Fabio y el profesor Jonathan, pero no, y unido a la ingeniería de software, que es lo que yo hacía, pero pues debo reconocer, me daba un poco de miedo tomar la tesis con ellos, precisamente por lo que eran tan exigentes, pero me gustaban mucho sus cursos y los temas que enseñaban. Entonces uní eso con algo en lo que me sentía un poco más cómoda, que era pues la ingeniería de software y el desarrollo de software, porque pues recordaba también que mis compañeros que estaban bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de estos dos profesores, pues comentaban que era eran muy exigentes. Entonces, sin que yo esté diciendo que el profesor Jairo no lo era, porque el profesor Jairo era también muy exigente, pero yo trabajaba en mi día a día en desarrollo de software, entonces sentía que tenía allí como más, me sentía más cómoda y sentía que podía alcanzar de forma un poco más sencilla los requerimientos del profesor Jairo, que fue un revisor también muy meticuloso de mi tesis de maestría y un profesor muy juicioso en términos pues, de que sacáramos un producto de calidad. Entonces, pues al profesor Jairo Aponte lo recuerdo siempre con mucho cariño y mucha admiración. Pero listo. Y entonces, pues viene la dicotomía del doctorado y entonces alcanzo a tomar, pues bueno, no, los cursos los tomé fue luego cuando intenté igual retomarlo. Yo dejé la academia básicamente porque quería más dinero, y es eso, o sea, y así de franca debo ser. Yo quería empezar a tener las cosas que mis compañeros tenían y la academia desafortunadamente no, pues no tenía una remuneración como esa que yo tenía también, pues como que mis amigos un poco cercanos trabajaban en compañías, trabajan en IBM, por ejemplo, y en Oracle, y entonces empiezan a viajar y sus trabajos parecen a ojos míos. Uno siempre ve el andén del otro lado más verde, es que dice el dicho, no lo recuerdo ahora. Y yo en la universidad seguía como en lo mismo y en lo mismo, y ya llevaba bastante tiempo en admisiones, también eso jugó, tuvo un peso importante, y es que en admisiones casi que cada semestre la historia se repite, es como una monotonía ahí, porque pues es lo que hay que hacer, es lo mismo, admitir estudiantes, entonces escribirlos, aplicar la prueba, admitir. Y yo no había salido de la universidad, yo no, por ejemplo, iba muy poco a la 100 y casi todos mis amigos trabajaban allá. Entonces dejo el doctorado y empiezo a trabajar en la industria y trabajé en lo que en su momento se llamaba Pagos Online. Logré entrar a Pagos Online, que luego se convirtió en PayU Latam. En su momento era una compañía local, era colombiana y el propietario era José Vélez, que luego pues la vende a esta multinacional, a PayU Latam. Y allí empieza otro desafío tremendo, porque yo ya era muy buena en la academia y muy buena en admisiones porque ya me sabía el trabajo y la rutina. Llego a trabajar en temas bancarios y en transaccionalidad y en despliegue y en la operación como tal. Y no, soy un desastre completamente en ese trabajo, pero me tuvieron paciencia y igual tomé el ritmo y aprendí.
y le tomé un aprecio muy grande a todo lo que es sistema bancario, sistema financiero y transaccionalidad. Creo que los desafíos de desempeños de aplicaciones y de manejo de concurrencia, también paso de tener un sistema en el que tenía a lo máximo 100.000 aspirantes a la universidad, ahora a trabajar bajo una plataforma que tenía millones de usuarios. Y cuando lo compro PayU Latam, son millones de usuarios en el mundo. Entonces empezamos a tener segregación por regiones, empiezo a aprender de lo que es latencia, tiempos de respuesta, patrones de desempeño, patrones de arquitectura, de desarrollo de aplicaciones. Entonces ya la industria es otra historia y ya no... y a veces extrañaba de la academia la rigurosidad en la academia por sacar productos de calidad y acá es todo para allá. Entonces a veces uno no alcanza a hacer pruebas, pues que hay que desplegar ya y hay que sacar el producto ya. Y esa presión constante, que en la academia es un poco más calmado, pero en la academia hay una exigencia muy fuerte porque las cosas salgan con mucha calidad, o sea, hay mucha meticulosidad en la revisión de las cosas. Allí encuentro un vacío muy fuerte en eso, pero me gustó y me gustó después de haber superado varios desastres que hice en el trabajo, hice un despliegue, pues lo cuento acá aprovechando, tenía que construir el paquete y le puse mal el encoding al paquete y entonces todas las personas que iban a pagar algo a través de la plataforma no pudieron hacerlo durante 6 minutos más o menos que duró el bug en producción. Entonces alguien que iba a pagar un colchón con TIN de la O no podía pagar. Entonces, PayU funciona como una pasarela de pagos y nadie podía comprar productos por mi culpa en su momento. Yo pensé que me iban a despedir y a pesar de tener un gerente de ingeniería muy exigente y muy riguroso con muchas cosas, pues nada, se sienta y nos ayuda a solucionar el problema y es muy empático finalmente. Pero yo me frustro ahí mucho, fue de las primeras fallas que tuve y pienso que no lo voy a lograr y casi que quiero volver otra vez a la academia, pero pues decido continuar. Yo siempre intento como echarme hacia atrás o cambiarme, pero pasa algo y me levanto y continúo. Entonces continúo ahí y en su momento un poco... no sé cómo decirlo, como no era presión, pero mi mamá es docente del distrito y mi papá pues, era servidor público. Había un interés también en mi casa porque uno tuviera un trabajo en el que se pensionara y tuviera una pensión segura y bueno. Bueno, a PayU Latam entró a ganarme casi 3 veces más de lo que ganaban en admisiones, entonces también mi salario pues me tenía muy feliz. Eso pasa allí, pero entonces me había presentado, había comprado un PIN para entrar como servidor público a carrera administrativa con el Estado y lo compré como por si acaso y pues salió la prueba como por si acaso y me gané el concurso. Entonces le gano a 3.000 personas que se presentan para un cargo de ingeniería de sistemas en el Ministerio de Educación. Se han presentado 3.000 personas y yo me lo gané. Y entonces yo digo, no, pero ¿cómo voy a dejar ir esto? Era menos salario del que ganaba en PayU, pero en PayU yo veía que despedían la gente cada rato y que había como una inestabilidad laboral allí y que era muy... Y me ilusiono con que puedo volver al ministerio, puedo trabajar al ministerio y el ministerio ofrecía algo y era que uno podía tener horas de las que trabajaba en el día a día como docente y se las valían a uno. Entonces yo tenía que completar 8 horas al día, pero de esas 8 horas, 2 podían ser dictando clase. Ese formato está disponible para los servidores públicos en el país. Entonces me ilusiono con que puedo volver a la universidad, busco al profesor Jairo Aponte, le cuento que mi experiencia la única había sido siendo la monitora del profesor Germán y él decide apoyarme en que yo pueda dictar clase y entonces empiezo a dictar clases estando en el Ministerio de Educación, tomo la vacante, pues me la gané, entonces la tomé y empiezo a dictar clases y a complementar mi ejercicio del ministerio, que cuando yo empiezo a trabajar en el ministerio encuentro muy fácil, porque PayU era muy difícil, o sea, eran millones de usuarios, eran muchos sistemas, eran los patrones, eran unos problemas muy locos en eso, y él llegó al ministerio a un ambiente muy relajado, y en el que me vuelve a pasar lo mismo que en admisiones, la rutina, y los sistemas son todos muy viejitos, entonces son muy fáciles de manejar, lo que yo tengo que hacer es cerrar unos tickets, atender mesas de ayuda y lo que se vuelve desafiante e interesante para mí es la academia. Intento hacer el doctorado, entonces por eso tomé unos cursos del doctorado
pero estoy en esas cuando aparece en oportunidad de, bueno, y entonces empiezo un poco a frustrarme también porque no podía ascender. En el ministerio, ese iba a ser mi cargo, no iba a ser fácil ascender porque los únicos que tenían posiciones de liderazgo en el ministerio eran cargos políticos, esos no eran de planta. Entonces yo digo, no, yo no soy amiga de ningún político, aquí me voy a quedar toda la vida y empieza una frustración y hay un árbol de cerezas al frente del ministerio y yo empiezo a ponerle cuidado, yo digo, otra vez el cerezo está cayendo. Y salgo a veces como triste del trabajo cuando veía el cerezo, que se le caían las cerezas en la calle. Entonces yo dije, no, decido aplicar a una posición que encuentro en Oracle y me gano la posición y me ofrecen 5 veces más de lo que me estaba ganando en el ministerio. Yo lo tomo y dejo el cargo sin contarle a mis papás, y bueno, con unos desafíos allí personales tremendos porque en la casa nadie estaba de acuerdo con que yo renunciara, pero cuando conté yo ya había renunciado. Y me voy para Oracle en preventa, a trabajar en preventa y al mes me llevan a Estados Unidos al onboarding a Austin y yo creo que ya he conquistado el mundo con eso. Era igual muy chiquita porque me gradué de la universidad de 21 años, tenía 24 cuando pasa esto del ministerio, en fin. Y Eso, perdóname, eso quería yo saber, ¿en qué año pasas ahora con? tenía en el... No, no tu edad, sino en qué año de la época de la vida, en el ¿En qué año de la 2015. época? Sí, fue en el 2014, en el 2014 debió ser. Tu historia está súper emocionante, está buenísima. Está buenísimo saber que pues sí, si te contara lo que continúa, es que en Oracle duró 4 meses, no duró más, porque Ay, me tienes el ojo aguado, yo estoy emocionadísima, pero sigue. sí, te cuento, entonces dejé mi trabajo en el ministerio por, por de nuevo, por dinero, o sea, y el dinero no es algo que per se me haya movido, porque también siempre es, pero como que aumenta la frustración sobre cierta posición en la que yo estoy y termino dejando el sitio en el que estoy. Y entonces me voy para Oracle y me voy con unos desafíos tremendos porque mi inglés pues me había servido para terminar la universidad, pero llegó un trabajo en el que tenía que saber inglés. Yo no había practicado inglés ni en el ministerio, ni en PayU, ni pues en la maestría en las lecturas, pero no en el día a día. Yo llego a Oracle a tener que tomar todo mi onboarding en inglés, en el que me voy para Austin, a Estados Unidos, también a inglés, pero es la primera vez que, por ejemplo, me quedo en un hotel Sheraton. Nunca había conocido eso y eso para mí era, y aparte el salario y todo, pero era preventa. Entonces, a mí siempre me midieron y mi evaluación de desempeño, que igual eso lo conocí fue en PayU porque en admisiones no teníamos eso, era por mis resultados, o sea, porque yo sacara el software, no porque yo alcanzara una cuota. Yo llegaba a todos los forecasts de Oracle y no había vendido nada. Estaba en la unidad de MySQL y pues MySQL todo el mundo pensaba que era gratis, entonces pues nadie lo compraba. Yo decía, no me compran ni un esfero, o sea, eso no funcionó. Y también tengo un compañero de comercial que vive muy inconforme con eso, o sea, no me tuvo la paciencia que de pronto me tuvieron en PayU. Yo no tenía experiencia en preventa, pues no me daba miedo hablar en público, pero entraba súper asustada a las reuniones con cliente y mi desempeño no era bueno. Y la persona comercial que me acompañaba, pues encuentra que per se la cuota no la estamos alcanzando casi que un poco por mi inexperiencia. Y también Oracle tiene algo y es que es muy exigente en términos de la cuota, es decir, allá despedían a las personas si no alcanzaban la cuota y yo sentía que en algún momento me iban a despedir. Llevaba 4 meses y los domingos no quería que fuera lunes. El lunes era el forecast y yo no quería ir a esa reunión. Yo lloraba todo el domingo y me arrepentía mucho de haber dejado el ministerio. Ya no podía recuperar un cargo de planta. O sea, eso ya era imposible. Y la docencia. Entonces, no. Y vieron las inconformidades con la persona, entonces, pues, un día digo, no, yo no puedo con este trabajo, yo me voy, y me dicen, sí, váyase. Entonces yo dije, bueno, sí, o sea, no me despidieron, pero sí descubren que yo no tengo el talento para eso, y pues me fui de Oracle sin tener a dónde ir, o sea, no tenía trabajo, y me quedé 15 días sin trabajo, han sido los 15 días que no tuve trabajo, eh, y 15 días tremendos, o sea, personal y emocionalmente fueron muy fuertes. Por la frustración que tenía del trabajo que había dejado, por no haber logrado lo que tenía en la venta.
también por un poco haber dicho en Oracle, ok, me voy, y cuando digo me voy es que, oh por Dios, perdí la tarjeta de crédito, perdí el celular, perdí un montón de cosas y de beneficios que tenía la medicina prepagada, todo eso que beneficios que da Oracle, pero bueno. Y en esos 15 días, pues estoy con una tristeza y con que no tengo trabajo y bueno, me encuentro un amigo de la universidad un día que Perdóname, seguramente sin decirle a tus padres. Sí, señora, sí, qué Claro, miedo. Sí, sí, claro. sí, 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 así fue. Sí, eso ocasionaría el caos familiar, mejor dicho, Tal porque cual. además te fuiste a Ya, algo sin decir y después tan rápido. Bueno, Sí, sigue. y señora. además, Beatriz, sin saber que lo más difícil y que han comentado todos los entrevistadores anteriormente que han sido empresarios, emprendedores, luego han llegado a cargos directivos muy altos, de lo más difícil es las ventas, ¿no? Proceso de ventas de un producto, ponerlo en el mercado y lograr que la gente lo adquiera, es el proceso yo creo que más complejo según todos los que nos han Ujú. contado sus historias. Entonces eso, sumado al hecho de que has dejado el ministerio, me Y la imagino que dejé. fueron unos 15 días muy difíciles. Tal cual, sí, señora. Sí, y me encuentro con un amigo y me dice, estamos trabajando, estoy trabajando en Colpatria y en ese momento acababa de comprar a Colpatria Scotiabank. Y entonces pues lo acaban de comprar y Scotiabank trae un modelo de fábrica digital y de transformación digital sobre la banca. Yo tenía la experiencia de PayU, pero hacía 3 años que había estado trabajando en un trabajo casi dormida, que era el Ministerio de Educación, hacía mucho no programaba, también eso me generaba mucha frustración en el ministerio, que no podía programar. Y entonces la docencia era como el refugio para mí. O sea, yo dedicaba la mayor parte de mi tiempo en esos 3 años a la docencia con todo y que dictaba un solo curso. Y le digo yo, no, pero es que hace rato no desarrollo. Me dice, no, pues preséntate a ver qué. Y entonces llego el primer día a Colpatria, a la fábrica digital, y allá me encuentro a todos mis amigos de PayU, porque la fábrica había absorbido el equipo, gran parte del equipo de desarrollo de PayU Latam. Entonces, para mí fue llegar y encontrar de nuevo pagos online, PayU Latam, en fin, por lo que había dejado ese trabajo que también me gustaba mucho, pero que lo había dejado por el ministerio y los encuentro allá. Fue muy, muy curioso, pero me va súper mal en las pruebas, porque no, pero hay un gerente de ingeniería, el gerente de ingeniería tenía un interés particular por contratar mujeres, y ahí es donde, o sea, lo encuentro como una ventaja, cosa que en Oracle con algunos clientes fue una desventaja. Es decir, pues no voy a entrar al detalle ni de nombres de clientes en esto, pero en una oportunidad por ser, pues sí, por ser mujer, pasan unos eventos en los que se desconfía un poco de mis capacidades, cosa que no pasa en Colpatria. Y ese gerente dice, no, te voy a dar una oportunidad de una semana, a ver cómo te va, pero sí te vamos a contratar. Yo dije, o sea, no, me había ido re mal en las pruebas, pero él decide que habían solo 2 mujeres y no encontraba mujeres, y él quería tener mujeres en su equipo. Y sí encontraba, dijo, identifico en ti otras cosas como una capacidad. A partir del discurso que le di, le conté lo que me ha pasado en Oracle, le conté la tristeza que tenía, y él dijo, ven una semana y si no, pues en la semana te despido porque pues no. Y así fue. Y en esa semana me pongo a estudiar, a tomar cursos de Udemy y a retomar todo lo que no, y apoyada también por mis amigos de PayU, que pues los encontraba y entonces el ejercicio del día a día era muy ameno porque los tenía ellos, pero me costaba mucho todo lo que era tecnología. Aquí ya me encuentro con microservicios, me encuentro con API Gateway, con un montón de tecnologías que no conocía, ya teníamos separados backend y frontend. Yo eso lo aprendo en Colpatria porque no lo desconocía. Y ya de nuevo otra vez la emoción de la operación y del despliegue sobre una plataforma que acceden pues un montón de personas. Y también ya el inglés era muy sencillo para mí, a pesar de que en Oracle me costó, pues había logrado ya un poquito de dominio, entonces hablábamos en Scotiabank con las personas en Canadá y el trabajo era maravilloso, era muy, muy chévere. Yo, o sea, mi Colpatria me levantó de una probable depresión que puedo haber tenido por haber dejado todo lo otro, porque encontré una alegría tremenda en volver a trabajar con la transaccionalidad, en el banco, bueno, en fin, y los sistemas financieros que me gustaban tanto. Entonces, trabajo en Colpatria, estoy trabajando allí casi 2 años. Ya no recuerdo, eso debió ser como si ya 2017, creo, cuando debía estar acabando en Colpatria. Y aparece alguien en mi vida a ofrecerme un trabajo con una compañía fuera en Holanda,
para hacer lo mismo que, o sea, para vender una solución que estábamos construyendo en Colpatria. Es decir, en Colpatria estábamos trabajando en una solución. Bueno, en Colpatria empiezo como desarrolladora backend y desde junior, porque yo pues no sabía, no recordaba muchas cosas. En el tiempo que estuve allí, logré convertirme en la líder de un equipo de desarrollo y lidero todo el proceso de autenticación y de integración con el Citibank, que en su momento también lo compra y lo absorbe. Scotiabank Colpatria absorbe Citibank para personas, y a mí me designan como líder del equipo técnico, cosa tremendamente desafiante para mí. Tenemos un deadline, recuerdo era un 17 de septiembre, que si no habíamos migrado todo lo que venía del Citibank, tocaba empezar a pagarle al Citibank por seguir usando sus sistemas. Pero ese proyecto me permitió administrar tiempos, administrar recursos y aprender muchísimo de mi gerente de ingeniería, al que hoy le debo mucho. Se llama Osvaldo Álvarez, justo con él grabo un podcast ahora. Yo a él le debo mucho en términos de que me recibió en un trabajo en el que no pasé la entrevista y en donde me dio una oportunidad para crecer y confió en mí muchísimo, tanto al final al delegarme pues un proyecto de esta naturaleza. Pero entonces aparecen estas personas de Holanda. Yuri, una pregunta. Es Uh-huh. que ella para esa época, la ingeniería se posiciona, se ve ya como el rol del ingeniero ya no es uno solo, se especifican o se caracterizan los roles específicos por áreas y subáreas. ¿Nos puedes mencionar algunos de esos roles que manejabas en tu equipo de trabajo, pues para tener eso en Claro que cuenta sí. para el año que es 2017-2018? 18, sí señora, sí señora, sí, claro que sí. Ahí, por ejemplo, eso, empiezo a trabajar con product owners, con ingenieros de pruebas, ingenieros de calidad. Entonces el equipo de desarrollo estaba conformado, allá trabajamos bajo la metodología de Spotify. Entonces habían células de desarrollo y cada célula tenía un conjunto de productos del banco. Entonces estaba la célula de desarrollo que tenía tarjetas de crédito, la célula que tenía cuentas de ahorro, la célula que tenía autenticación, que es la que empiezo yo a liderar, y cada célula de desarrollo estaba conformada más o menos entre 5 y 7 ingenieros, que era un frontend, 2 o 3 backend, siempre había más personas en backend y solo un frontend. Ahí ya eran 4, el ingeniero de pruebas 5, product owners que se compartían entre los equipos 6, y no teníamos personas de operaciones ni ingeniería de DevOps. Ese era en su momento empezaban a hacer el tema de DevOps, justo cuando yo estaba por cerrar mi ciclo en el banco, llega el concepto de DevOps y empiezan a contratar los primeros. Pero en su momento lo que hacíamos era ir con la memoria. Entonces llevábamos el yarcito o el ejecutable y bajábamos los 15 pisos, porque el equipo de operaciones estaba en el piso 15, si mal no recuerdo, y nosotros en el 34, en la torre en Colpatria, en el centro. Y yo iba con mi producto, nos tocaba recoger un montón de chulitos y de aprobaciones en el banco para lograr hacer un despliegue, e íbamos y desplegábamos con un playbook que llevaba las instrucciones. El primer despliegue nos costó 40 días, el primer despliegue que hicimos del producto en el banco, porque había que superar un montón de aprobaciones. Con el tiempo nos fuimos volviendo mucho más ágiles y era muy disruptivo el tema. O sea, el equipo y el laboratorio digital llegó un poco a chocar con la cultura que tenía el banco. Yo vivía muy alejada de eso porque pues yo vivía escribiendo código, pero escuchaba eso mucho de mi gerente de ingeniería. Sé que a él le tocó sufrir mucho en términos en el banco, lograr sponsorship, por ejemplo, para crear y contratar los ingenieros, porque pues el banco trabajaba bajo otro concepto que era el de la tercerización y el de que ya tenían unas soluciones implementadas. Y bueno, lo bueno también era que venía mucho el apoyo de Scotiabank y de la cultura que traía Scotiabank. Entonces nos copiábamos mucho el modelo que tenían en Canadá, que era el de las células de desarrollo y el de manejar las tecnologías así. Entonces esos eran los roles. Las tecnologías eran backends en Java, eran microservicios con Spring Boot, y nos guiábamos mucho por el modelo que usaba Netflix. Entonces usábamos Zool en tecnología para el API Gateway, usábamos, por ejemplo, implementaciones como el Histrix para el Circuit Breaker que se manejaba en arquitecturas distribuidas, en fin. Usábamos mucho esas tecnologías y el modelo Spotify. Y a mí me gustaba, había una reunión que teníamos todos los viernes, que era el comité de los líderes técnicos de los equipos de desarrollo, y yo era la única mujer que lideraba equipos de desarrollo,
Era una reunión muy difícil para mí, y bueno, lo traigo ahorita aquí el tema. Me daba mucho miedo hablar, aparte porque todos los otros líderes, pues yo los admiro muchísimo y eran mis amigos de Pello, pero me daba mucho miedo hablar, entonces era una reunión que preparaba mucho. Los viernes no podía desayunar porque iba con el estómago rebotado de tener que hablar, hablarle al comité de arquitectura y definir arquitecturas. Pero era muy juiciosa con todo lo que nuestro gerente de tecnología nos pedía un libro, por ejemplo, para leer, y yo leía y tomaba notas y como si estuviera en la universidad, era una reunión realmente desafiante para mí, pero Beatriz de te la que quiere hacer aprendí. una pregunta Sí, pero sobre... lo del miedo a hablar ya lo superaste hace rato, porque eres súper desenvuelta, expresiva y agradable, ¿no? Eso ya has superado Muchísimas hace gracias. rato. Sí, pero en su momento no tanto y era muy... Y eso fue lo que me costó un poco la salida en Oracle. Sí, ahorita soy mucho más elocuente y mucho más extrovertida. En su momento, y recién entro a Colpatria, muy, muy introvertida. Y ahí también viene un desafío interesante porque, y entonces, bueno, estoy en el banco, llega la compañía de Holanda, se llama Backbase, y me dan la promesa de llevarme a Holanda y yo dejo el trabajo en el banco. De nuevo, un poco llevada por la emoción y no llevada por el profesionalismo. Y me voy un poco sin saber, o sea, sin conocer mucho de la compañía. Sabía que un compañero ya del banco se había ido para allá, y no le cuento a mis papás, que Eso ya te iba a estaban decir, mucho más seguro que sin tranquilos. consultarle a los papás. Sí, que estaban mucho más tranquilos porque yo trabajaba en Colpatria y esa sí era una compañía que ellos conocían. Es que cuando yo me fui a Oracle, por ejemplo, mi papá me decía, ¿y es que esa empresa quién la conoce? Y yo decía, por Dios, es Oracle, pero mi papá no sabía nada de Oracle. Pero entonces Colpatria, pues sí, era más conocido para ellos. Entonces estaban como muy tranquilos otra vez, como cuando yo estaba en el ministerio. Pero de nuevo me voy y a mi papá le cuento, me van a llevar al onboarding acá para Ámsterdam. Y a mi papá le cuento cuando ya estoy en el aeropuerto, o sea, cuando ya me voy a ir, que me voy, que renuncié y que me voy. Sí, llevaba por la emoción y por la ilusión de irme de trabajo. Afortunadamente salió bien, y me fui. Estuve un tiempo en Holanda tomando el onboarding, muy poquito, un mes y otro poquito. Y estoy en la compañía y allí lo que hacen es que producen, o sea, ellos ya fabrican el software que nosotros estamos construyendo en Colpatria. Entonces yo lo que tenía que hacer era soporte e instalación. Aprendo a dominar el software, esto me va relativamente bien, pero en Holanda sí viví muchas cosas que no me gustaron. Yo hoy digo, yo no viviría fuera del país, a mí me gusta vivir acá y también descubro algo que yo pensaba que iba a pasar y es que afuera la tecnología era mucho mejor. O sea, yo pensaba que allá me iba a encontrar con los super servidores, con que iba a aprender un montón de cosas y no. Llego a una compañía que, o sea, hoy comparo con la excelencia técnica que manejaba Colpatria y la fábrica digital y no la había, o sea, así era. Era una compañía, no, y lo mismo que la rigurosidad que encontraba en los despliegues, y yo me voy con una ilusión de esto, y no, por ejemplo, yo recuerdo que el Jenkins con el que trabajaba el equipo de desarrollo de esa compañía, porque finalmente era una startup con, pues, que había logrado ya un posicionamiento en Europa, pues tenían el Jenkins en un computador que si alguien pasaba y le pegaba a la mesa, nos quedábamos sin Jenkins y sin herramienta para desplegar. O sea, no eran tan sofisticados como yo me los imaginaba. Y la tecnología era muy parecida a la de acá. Lo chévere era que hablábamos todo el tiempo en inglés, pero yo empiezo a encontrar que estoy profesionalmente creciendo menos que lo que crecía en Colpatria o en Peyo. Y estando en Backbase me asignan como primer proyecto en México, entonces vengo a México a empezar a trabajar en México en Banamex, a instalar la solución y a trabajar. Entonces era un trabajo chévere porque no tenía la presión de la venta, viajaba, tenía un buen salario y bueno, era a través de un partner, nos contrataban en Backbase, pero pues estoy viviendo pues gran parte del tiempo en México y luego me pasan a trabajar en Pichincha, en Ecuador. Eso era instalar la solución y dar soporte y liderar un equipo que lo hacía, pero extrañaba mucho estar acá en Colombia. Y entonces yo no era muy buena hablando. Bueno, pero recién terminando en Colpatria tengo un desafío con unas arquitecturas distribuidas y descubro algo que se llama la ingeniería del caos, para poder hacer pruebas sobre las aplicaciones y sobre la infraestructura. Pues usamos lo que es ingeniería del caos y bueno, y un amigo me dice, oye, eso que hicieron está muy bueno, ¿por qué no te presentas al ScaleConf, que es una conferencia que está en Medellín? Yo le digo, no, yo no hablo en público, yo no, pero digo yo, bueno, pues hagámosle caso. Y me presenté y pues aceptan mi conferencia contando la historia del caso de uso que tuve con ingeniería del caos.
y bueno, me aceptan, estoy como en este tema de eso pasa casi un año, yo estuve 6 meses solo, no, 8 meses en la compañía esta que les cuento en Holanda, y estando allá y todo el tema, viene como todo el proceso de aceptación de la charla y todo eso. Al final, yo regreso a Colombia, estando en Ecuador, regreso a Colombia a dar la charla en Medellín y me ve el líder del equipo de DevOps, el equipo de infraestructura del laboratorio digital del Grupo Aval. Él asiste a la charla y yo en ese momento venía profesionalmente, ya era un poco desgastada del desarrollo. Yo decía, llevo 10 años echando código y bueno, pues ahora no escribo código, doy soporte a aplicaciones, pero yo le picaba harto al código de la solución que vendía esta empresa de Holanda. Ámsterdam fue muy difícil para mí también por el clima, entonces también yo me quería regresar, o sea, yo me fui y también ya me quería devolver, porque me tocó en un enero, nevaba todo el tiempo, entonces yo no podía salir de la residencia que nos pagaban para, pues mientras tomábamos el onboarding y nos capacitaban sobre la solución. Y entonces regreso a Medellín a la charla, me ve el líder de DevOps del laboratorio digital y entonces me dice, yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo le digo, no, yo no sé nada de infraestructura. Y él me dice, no, estamos empezando a usar AWS. Eso ya es 2000, tal vez 18. No, 2018 salgo de Colpatria. Eso ya debía ser como 2019. Y presento mi conferencia de ingeniería del caos, sino que en Holanda conocí a una project manager a la que yo le conté la historia y le conté que en Oracle yo era muy mala y que me había ido mal porque yo no podía hablar en público y yo era muy callada y bueno, entonces ella me da como unas herramientas, me dice, no, mira que acá en la empresa tenemos unos cursos y yo empiezo como a mirar cursos para hablar en público y bueno, y un poco preparando mi charla. La preparo, aprendida casi que de memoria, es la primera vez que me paro como en un auditorio ante tanta gente. Ahí me ve, yo decido aceptar el desafío, pues yo digo, puedo volver a Colombia, ya tengo trabajo, es chévere porque también es un laboratorio digital y yo había vivido toda la fábrica digital y me había encantado y ahora van a hacer lo mismo en el Grupo Aval con los 4 bancos, es banca. Y ya habían varios de mis compañeros de Colpatria se habían pasado al laboratorio, entonces estaban en el laboratorio, yo dije, no, yo me devuelvo. Entonces, pues me devuelvo, me vengo a vivir esto, aunque yo realmente no vivía en Ecuador, viajaba temporalmente y vivía acá otras temporadas mientras estuve en esta compañía hablando. Entonces me vengo para acá y fue maravilloso. Encontré en la infraestructura, aprendí a AWS y ahí empieza todo el tema de nube y entonces empiezo a conocer a AWS y a la nube en el 2019 más o menos. Y me encantó, o sea, yo me quería cambiar del desarrollo a otra cosa, pero lo encontré también muy desafiante porque yo no sabía nada de redes, yo no sabía cómo funcionaba una VPN, yo no sabía de servidores, no, nada, o sea, yo toda la vida había escrito código y me tocó también empezar desde ceros, es decir, como ingeniera de automatización junior, hasta que al final de mi historia en el laboratorio, pues soy Technical Program Manager para el equipo de Site Reliability Engineering, que es el equipo que garantiza confiabilidad y performance sobre las aplicaciones. 2 años maravillosos, 2 años y medio casi. Ahí me toma la pandemia, o sea, la pandemia nos toma estando yo en el laboratorio digital. Y por algunos desafíos particulares, yo estoy en Garagoa en la pandemia y llega un sitio un nuevo, bueno, pues no sé si les cuento un poco más de lo que hacíamos en el laboratorio, era soportar, o sea, era un equipo de DevOps que soportaba los equipos, células también de desarrollo, ya también trabajaban con el modelo Spotify, era muy parecido a Colpatria, muy, muy parecido, pero ya con equipo de DevOps y yo ya no estoy al lado del desarrollo, sino al lado de la operación y al lado de la infraestructura y al lado del despliegue. Empecé como ingeniera de automatización porque mi líder en ese momento, Carlos Cortés, que fue el que me llevó al laboratorio digital, dice que uno promueve mucho en mí el tema de las charlas. Él era muy dado a la comunidad y me dice, tú tienes talento para eso, preséntate a esta charla, preséntate a esta. Y un interés particular porque él yo participara yo en conferencias. Y creo que tenía que ver mucho porque él le quería dar visibilidad al laboratorio a nivel regional. Entonces encontraba ese skill en mí y esa habilidad y entonces me empieza a promover mucho. Hoy, a cuenta de hoy, he hecho más de 100 charlas, 100 conferencias en el mundo. He ido a conferencias, pues estuve en el QCon en Londres, hablando sobre el tema que va saliendo, pero casi siempre sobre ingeniería del caos.
y con un interés, y como me gustan tanto las diapositivas, algo que le gusta mucho a la gente, es que yo hago mis diapositivas con una dedicación tremenda, entonces hago dibujos a mano, hago sketch, bueno, y le pongo a los estilos, y eso le gusta mucho a los que asisten a mis charlas, y que les gusta como cuento las historias, entonces, muy promovida por Carlos Cortés, empiezo a aplicar y aplicar a charlas, y la pandemia no me toma en el laboratorio, nos toma la pandemia y me toman las charlas. Entonces también muy, muy buena oportunidad para. Trabajamos con eso, yo empiezo a ascender, trabajamos con Jenkins, con la nube que era AWS, empiezo a conocer Go, Terraform, aprovisionamiento de infraestructura como código con Terraform, y ya muy, muy, muy feliz en el laboratorio. Yo decía, yo de acá no me voy a ir. Y mis papás estaban felices porque yo trabajaba en el grupo Aval y yo tenía acceso a unas tecnologías maravillosas. Y me encantaba mi equipo de desarrollo, una excelencia técnica tremenda. Yo era la única mujer en el equipo. Y el equipo empieza a crecer mucho. Pasamos de, cuando yo entré al laboratorio per se, éramos 40 personas. Durante la pandemia, Ana Margarita, que es la nieta del dueño del grupo Aval, tiene un interés particular porque esto se expanda hacia las 237 empresas que tiene el grupo Aval. Entonces ya empieza a absorber muchos contratos de otras compañías como Fácil Pass o Teles Estelar. Entonces empezamos a escalar el modelo que teníamos para los 4 bancos hacia esas otras 4 compañías. Y a mí particularmente la forma de trabajo de Ana Margarita y su sentido de liderazgo me apasionan por ese trabajo. O sea, yo disfrutaba mucho todo lo que era el laboratorio. Y ella, y ese interés de ella por lo disruptivo, por generar cambio todo el tiempo, pues nada, me tenía muy, muy feliz. Yo era muy, muy feliz allá y no me quería ir. Pero llegó un sitio nuevo que considera que el equipo de DevOps debe tercerizarse. Y yo estaba en Garagoa durante la pandemia y que eso debía tercerizarse y que debíamos, y empiezan a reducir el número de personas en el equipo. Y en algún momento me dicen que me voy a tener que ir para Corfi Colombiana y ya muchos de mis amigos se habían ido, yo ya no los veía porque pues estábamos en pandemia encerrados y entonces decidí aplicar a Google. Yo digo, pues voy a aplicar a él, pero siempre, o sea, yo apliqué a Google, a AWS y a Microsoft, en cargos de esos que uno encuentra en la página de carreras. Yo nunca he tenido un trabajo por recomendación de alguien, siempre he aplicado por la página de la empresa. Entonces como que entro, aplico y voy y presento mi entrevista. Creo que el único sitio en donde sí tuve una ventaja fue en Colpatria, que me dieron la oportunidad de estudiar en una semana y de volverme a presentar. Y pues me presenté ahora con AWS y pasé a las dos, pero pues me quedé en Google y hoy llevo 2 años, 2 meses trabajando en Google en infraestructura, muy contenta, con un trabajo maravilloso en una compañía que todos los días me sorprende, todavía me sigo sintiendo mal, muy frustrada a veces porque el nivel técnico pues acá es altísimo. Entonces, y ahorita, por ejemplo, tengo que aprender portugués porque me van a pasar a unos proyectos en Brasil y entonces estoy tomando cursos de portugués y estoy frustrada porque no logro aprender como esto. Y casi que ahí acabo mi historia. Bueno, lo de las charlas y las conferencias, pues durante la pandemia hice muchas y ya estando en Google esto ha sido maravilloso, he encontrado mucho espacio para eso. Estuve en el Chaos Conf en San Francisco y algo chévere de las conferencias es que te pagan todos los tiquetes, el hotel, todo. Entonces hoy son más de 100 conferencias que he hecho. Fui a Ámsterdam, fui a Londres, fui a México en 2 oportunidades, a San Francisco, al Chaos Conf. Y ahorita tengo una obsesión por ir al Spring IO y por ir al SR, al de Usenix, al SR Conf. Sueño todos los días ahorita tengo un paper ahí, entonces uno escribe básicamente un artículo, una propuesta, hace un deck sobre un tema de investigación y ya. Y por ejemplo para el InfoQ, para el del QCon, el de Londres, que ha sido el más importante en mi vida profesional, pues hice un planteamiento alrededor de visualización visualización de la operación de las aplicaciones usando metáforas. Y entonces de nuevo viene muy lo visual, lo gráfico, que siempre me ha gustado mucho. Entonces, pues unido a eso, a ellos les gusta la propuesta y finalmente pues estoy allá. Ha sido la conferencia más importante en mi vida. En el Chaos Conf hablé para 1.200 personas y allí al QCon asisten más o menos 2.000 personas a la conferencia cada año. No me fue tan bien como hubiese querido, pero hoy sigue siendo algo de lo que me siento profesionalmente muy orgullosa.
y ya, y eso es todo. Y tengo, pues siempre he sido temas de mujeres en tecnología, solo en Oracle sentí un poco la discriminación, pero no del lado de la compañía, sino del lado de un cliente. Por lo demás, siempre he encontrado un equipo de personas, o sea, hemos sido muy poquitas mujeres, pero los hombres que me he encontrado en los equipos han valorado que yo esté y han propendido porque yo hable, porque no me dé miedo a hablar, han valorado mucho lo que yo digo, han escuchado mucho, entonces lo he encontrado como una ventaja. Pero sí he encontrado muy poquitas mujeres en este campo. Y ahora justo en el equipo de Google hago en mi 20%, porque aquí podemos destinar 20% de nuestro tiempo a la investigación, hago parte de un equipo de seguridad en Google y justo estamos con una iniciativa muy chévere para enseñar temas de seguridad hacia las mujeres. Y pues eso es. Y trabajo desde la casa, puedo ir cuando quiera a la oficina acá en Colombia. He estado en la oficina de Londres de Google, son maravillosas las oficinas. Si algún día quieren ir, pues a las de acá de Colombia están cordialmente invitados. Y ya, eso es. Ahí se Mira, acaba la pero historia. en Google además hay varios colombianos, ¿verdad? Sí, sí, señora. Acá en Google, yo fui la primera persona Mujer. que contrataron, y mujer, sí, y la primera que contrataron en delivery. Ah, bueno, importante eso, yo en Google trabajo en el lado del cliente, pero ya no en preventa, sino trabajo en delivery, en instalación e implementación, muy parecido a lo que hacía en Backbase. Entonces trabajo aprovisionando infraestructura en Google Cloud, trabajo en eso, en Google Cloud, no en YouTube, ni en las soluciones de Workspace, ni nada de esto, no en producto, ¿no? Pero no en preventa. Me han ofrecido ahorita un par de veces pasarme a preventa en Google, pero no, mi experiencia en Oracle no me lo permite. Y no, Y el inglés ya lo tienes súper sí bien. señora, sí, sí Ah, qué señora, ya. maravilla, ¿no? Tienes una historia muy bonita, qué crecimiento y tan joven, qué maravilla. Me encanta, felicitaciones. Muchísimas gracias, Beatriz. Sí, y en Google, bueno, te contaba, en Google cuando yo entré a Google éramos muchos menos también. Entro en la pandemia, entonces no conozco ni las oficinas, nada, y aquí en Colombia solo existía cargos en ventas, en preventa técnica, pero muy poquitas personas, eran 3 personas, cuatro ingenieros de preventa, algunos personas de comercial, y personas de education, no más. Y creo que no éramos más de 100. Y el equipo de servicios profesionales, que es el que funciona en delivery, es decir, en implementación, ya después de que pasa la venta. Por ejemplo, yo creo que si en Oracle hubiese estado en implementación, pues mi historia habría sido otra, menos frustrante y bueno. Eh, pero bueno, volviendo acá al tema de Google, entonces deciden que aparece un proyecto en Colombia con Keralty, con la compañía de salud y Sanitas y bueno, y aparecen como algunas oportunidades de delivery, de implementación acá. Entonces el equipo que originalmente estaba solo en Brasil decide expandirse y tenía un ingeniero en México, hacia Colombia, Perú, Ecuador, y abren posiciones que son justo las que yo encuentro cuando estoy en el Grupo Aval y cuando en el Grupo Aval, por desafíos y por decisiones de quien llega a liderar el equipo de ingeniería, pues van a tercerizar el equipo de DevOps y yo digo, no, y yo a Corfi Colombiana no me quería ir, no porque no quisiera Corfi Colombiana, sino porque ya tocaba ir a trabajar y yo estaba en la pandemia en la casa y yo decía, no, yo no voy a ir a trabajar en sitio. Y entonces por eso empiezo a buscar, no diciendo no voy a ir, no, sino no quiero y pues quisiera hacer otra cosa remota. Entonces me presento a Google, paso las pruebas, 7 pruebas fueron para entrar a Google, pues muy difíciles. Yo siempre quise trabajar en Google. También algo que pues quisiera mencionar acá, yo nunca he querido emprender, me da mucho miedo ser dueña de una empresa, nunca he querido hacerlo, entonces como que soñaba mucho con estar en una compañía como esta, me presenté varias veces a Google y no pasaba en ingeniería de software y en Site Reliability Engineering, y aquí entro y soy la primera que contratan en Colombia en delivery, y la primera pues mujer también, pero también la primera ingeniera que existe en delivery en Colombia soy yo. Y después de eso el equipo creció tremendamente. También vino un poco de frustración de que yo entro a un equipo en donde mis compañeros están en Brasil, las reuniones son todas en inglés, y yo venía mucho de la cultura de lo colombiano, de lo ameno, de salir a almorzar con la gente, por ejemplo, y de que ya eso no lo tengo en Google, pero he encontrado en Google un equipo de trabajo maravilloso. Mi manager que está en Brasil es una persona increíble. Y toda la cultura que hay dentro de Google, si yo les voy a contar como, o sea, yo aquí estoy muy feliz y hoy como cuando dije en el grupo Avalvo en Colpatria, yo de acá no me quiero ir.
yo quiero trabajar acá eternamente. Y ya, me promovieron el año pasado, entonces, pues, y ahí voy todos los días con los clientes en historias muy, muy interesantes, es muy chévere trabajar acá. Estoy justo ahora en un proyecto en México, entonces eventualmente viajo a México o tendré la oportunidad de viajar. Hay proyectos también en Argentina, en Chile y en Brasil. Y pues eso hago en el día a día. Y mis charlas, siempre que se pueda, hago conferencias. La última que hice fue en Alemania hace un mes, hablando sobre Security Chaos Engineering. Estuve en Múnich hablando sobre eso y un mes antes había estado en Nuremberg también en una Pues ya conferencia. Beatriz está anotando ahí en su libreta. Mira, atrás tiene el logo de Asís, que nos acompaña siempre Y ahí acabo. en estos quehaceres y en estos retos que Manuel se traza y nos traza a los demás compañeros junto con Edgar que se acaba de conectar aquí. Quería Eh, hace rato. Conectado estoy ya hace hace rato, rato, pero solo no te habíamos visto. No lo Estabas habíamos hace visto. rato. Claro que te vamos a buscar para más Entonces, de una conferencia, en sí, eventos, en pero de una actividades, vez te te aviso que necesitamos. aquí no hacemos pagos, aquí es gratis. Aquí es No, comunidad. Entonces ya sí, sabes, ya estás no. Y planillada y ya yo, sabes. sí, y yo no, realmente, pues, o sea, pagarme no me pagan los tiquetes y el hotel, pero sí, lo que hacemos acá en Colombia tampoco, Vamos a aprovechar que estés aquí y te quedas cerquita, te vas en Transmilenio y llegas ahí rápido cerquita a la 100, donde estaban todos tus compañeros, ahí Ah, queda ya, así. sí, Y entonces, ya no Vamos a sabía, hacer sí, algo bien bonito, sí, por y los ahí lados del hacemos las sí, parque. conferencias. porque Para la conocer oficina, una de esas conferencias, Beatriz, a ver si aprovechamos todas esas conferencias tan importantes y esa que nos llama la atención que Lo te lanzó haremos. a esa área que es la ingeniería del caos. sí, que es la inyección a propósito de fallas en la infraestructura para determinar. Entonces uno en producción daña un balanceador de carga o daña un servidor o daña una instancia para ver cómo responde toda la arquitectura frente al daño y diseñar una estrategia de resiliencia. Eso es lo que se hace en ingeniería del caos. Viene de Netflix, lo video Netflix en el 2010 y lo usé por el desafío que tenía en Colpatria y porque mi amigo me invitó a participar en la conferencia y terminé investigando eso mucho. Es algo que he estudiado solo en mi tiempo libre y he escrito varios artículos sobre eso. Escribí un libro, el libro de Security Chaos Engineering, el libro corto para O'Reilly, pues tuve la oportunidad de escribir un capítulo, me invitaron a escribir un capítulo de los Chaos Game Days, que son ya como hackatones en donde la gente, los ingenieros dañan los sistemas. Y ya, ahorita estoy aprendiendo mucho de Gen AI, de inteligencia artificial, un poco porque en la compañía, pues en Google nos tienen como obligatorio el toma de los cursos, entonces integrando mucho eso. Y pues en general siguiendo haciendo lo mismo, eso es lo que hago, como que voy a charlas, meetups cuando me invitan, y no, yo no cobro, las de acá de Bogotá tranquilas, o sea, de que me inviten, de que me den un cafecito, estoy allá. Las de afuera sí las pagan porque nos pagan los tiquetes y los Claro. hoteles. Sí, Claro. señor. Yo quería, Yuri, una pregunta, perdona Manuel, esto que le está picando la lengua desde hace rato. Y es que ahorita hay un reto muy grande, bueno, lo lleva a cabo y lo promueve la UNESCO desde el 2019 y es, pues obviamente la apropiación, el uso y la apropiación, ¿no? El buen uso y apropiación de las tecnologías en todos los niveles, desde la formación de los niños hasta los jóvenes. Entonces, pues si entramos a mirar competencias digitales, el Ministerio de Educación ha trazado algunas líneas de desarrollo de competencias digitales que de todo ese bagaje que tú tienes allí le enseñarías a los niños, porque es algo pues como que me llama la atención y siempre estoy en esa línea. El desarrollo del pensamiento matemático tiene como 5 pensamientos, el desarrollo del pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico en los niños, y es como hacemos para que los niños puedan aprender acerca del buen uso y apropiación de la tecnología. Ujú. ¿Qué nos Pues, recomiendas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué empezamos? pues mira que dentro de Google hay una iniciativa, pero es solo para niñas, se llama Women Code, pero pues niñas, mujeres, y hace poco hicimos una para una fundación de las niñas que son hijas de personas que trabajan en el sector de las flores. Bueno, acá en Colombia yo soy la líder del Pilar de Carrier, tenemos un capítulo de Women dentro de todo lo que iniciativas que tiene Google internamente y yo hago parte del equipo que lidera el pilar de carrera. Entonces, lo he vivido de cerca, pero hay otro pilar que se llama el de comunidad y ellas llevan a las niñas que tienen escasos recursos
regalan computadores y les enseñan Scratch, por ejemplo, que es una tecnología que les deja programar. Yo, ¿qué les diría yo per se ya a un sector mucho más deprimido? Algo que valoro mucho del Ministerio de Educación fue el acercamiento a lo social. Yo una vez tuve la oportunidad de ir al pues a un sitio cercano a Medellín, perdón, no, al Cauca no, sino a Medellín, a entregar unas tabletas. Y entonces le preguntaba yo alguna vez a una de estas niñas, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Entonces ella me decía, quiero ser profesora o trabajar en un banco. Y yo le decía, ¿y por qué eso? Y me decía, pues porque eso es lo que en lo que uno trabaja, ¿no? Y entonces yo le dije, no, ¿sabes qué hace una ingeniera de sistemas? Me dijo, no, no sé qué es eso. ¿Por qué veía ella eso? O médica. Porque las únicas profesiones que llegan hacia lo alejada que está ella del mundo son esto, las personas que trabajan en el banco en el pueblo, la persona de medicina y ya, y tal vez los profesores. Ellas no conocen que esas otras profesiones existen. Entonces creo que desde ahí hay una brecha fuerte. Otra cosa que hay que enseñarle a los niños muy en lo digital es el tema de los idiomas. Entonces, para que puedan acceder a estos contenidos, muchos de estos contenidos están solo en inglés y los niños no saben del inglés. Entonces, es algo que he identificado y, por ejemplo, en estos Women at Code que hemos hecho para las niñas, en las que yo no los lidero, pero pues me han invitado como a apoyarlos. Las niñas no saben inglés y entonces les cuesta entender. Entonces, uno va ahí a Scratch al juego. Entonces, ay, ¿qué dice acá? Ay, me traduces acá y toca hacerlo así porque pues el juego no está en ese idioma. Y el conocimiento y las herramientas. También le pregunta a uno a las niñas y entonces ellas dicen, no, pero es que computador solo el que tenemos cuando voy al colegio. Y también es limitado. Google les regala a ellas los portátiles, eso es como un premio que le dan casi a un colegio que sale premiado en el año por este beneficio que hay. Entonces, para ellas, pues nada, poder tener computador en la casa, eso es pues una de estas. Entonces diría que para promover eso que tú mencionas, pues uno, que los cursos existan, dos, que tengan el acceso a los idiomas, tres, que tengan en la casa cómo practicar lo que ven en el colegio, pero pues eso ya es un tema social y un tema del que de pronto se nos escaparán muchas cosas y pues y Listo, ya, muchas gracias. bueno. Manuel, ¿tienes alguna Yo pregunta o si ya hacemos el cierre? quería saludar al profesor Edgar, que está hace rato, yo sé que está hace rato, Edgar llegó, ¿sí? Yo no te había visto. Para saludar a Yuri. Edgar es uno de los líderes en el grupo de Redis y después de estos grupos de ingeniería de sistemas de ahora y de este trabajo que estamos haciendo, por si Edgar quiere hacerle algún comentario a Yuri. No, Yuri, yo he estado sorprendido, extasiado y satisfecho de esta entrevista porque es la primera en la que hacemos la menor cantidad de preguntas. O sea, Son muy Fluyó y habladoras. fluyó. tú, mejor dicho, nos adivinabas las preguntas y entonces seguías el hilo y pues ya uno estaba eh, concentrado en tu historia. Creo que la narrativa que haces es fantástica. Es una manera de hilar la vida y demostrar las dificultades que me parecen fantásticas. Yo creo que generalmente la gente no cuenta las dificultades que tiene, ¿no? Cuenta los éxitos y narra cómo se dio, lo que sea, pero las frustraciones, el hecho de eso que insiste Beatriz de separarte un poco de los papás para poder tomar decisiones, pues eso es muy satisfactorio por mucha autonomía y decisión. A mí me sorprende mucho la determinación, creo que es uno de los elementos que hay que resaltar y que, pues así como lo has hecho de manera narrativa, nos deja sin preguntas. Yo creo que están resueltas. Bueno, pues Muchas me alegra gracias. mucho Sí, y sí, también una disculpa, de pronto ahora hablo mucho si lo que les cuento, esta no era la Yuri de hace unos años, pero sí soy Pero, yo ahora muy elocuente y pues es un pero estilo fíjate de... que esa es una linda demostración de eso. Y eso es lo que me llena de satisfacción de ver que promover y que tuviste tutores y gente que te apoyó para lanzarte en esos temas y que tú tomaste la decisión de apoyarte en ellos, pues es fantástico, ¿no? sí, Muchas personalmente gracias.
me gusta mucho la familia como centro, inclusive para no contarle lo que estás haciendo, Claro, ¿sí? Sí, Pero con seguridad que lo que no le contabas la tenías acá en tu cabecita, sí, porque sí, comienza hablándonos de Garagoa, ¿no? sí, Ese inicio es maravilloso, del pueblo de 10 cuadras, creo que dijiste. sí, son Sí, 10 10 por calles. 15. Sí, Claro, yo vivo en la última calle y es justo la calle 10 y por eso también un poco el acercamiento al río, es porque claro, hay un río ahí cerca y está el entonces río. mi niñez era ir a pescar, íbamos con un colador y con mis hermanos y los amigos de ellos Sí, a tanto pescar el río, que mientras ahí cerca del hablabas pueblo. nos dieron ganas de ir a Garagoa, ¿no? Ah, no, pues súper invitados, está a Ir 4 horas allí. de acá. Ahora, me encantó que comiences hablando de que tu papá ya es policía. Nosotros queremos mucho a la policía, hemos trabajado, yo personalmente he trabajado con la policía bastantes temas de ciudad inteligente y hemos desarrollado cosas para los cuadrantes y admiramos mucho la ética de la policía, Sí. independiente de las cosas que se hablan y pasan Ujú. específicas, pero hay una gran admiración. Me Sí, gustó mucho haber recordado que existía el profesor Abdón Sánchez por la historia que contaste, no sé dónde estará él, era una gran persona, no sé si sigue en la sí, universidad. Me encantó oírte que juegas billar, como ya te lo expliqué, ¿sí? Yo también era muy aficionado. sí. Eh, Cuando dijiste hice desastres en el trabajo, cuando estabas creo que En en hora, Peugeot. Ah, bueno, sí, en Oracle hice desastres porque dañé los números durante 4 meses. Pero sí, los desastres fueron en Peugeot Latam también. sí, de Uno pagos online, particular, el despliegue que les cuento, o sea, 6 minutos en los que un cliente no puede pagar, o sea, eso son pérdidas Oh, millonarias para millones. clarísimo. millones para la compañía. Sí, Pero señores. eso me hizo recordar, yo tengo 3 páginas de anotaciones para que sepas, ¿no? De la reunión. Pero eso me hizo acordar de un dicho que yo tengo y es que la experiencia es un archivo de embarradas bien organizado, ¿no? Sí, señor. Toda experiencia mala, desastre, sobre todo cuando no lo echan a uno después del desastre, ¿no? Es Sí, un aprendizaje increíble. El sí. tema de que con las ventas no era tu tema, pero a mí se me quedó una cosa en el aire, el árbol de cerezo, ¿sí? sí. Tu mensaje. ¿Por qué esa mención del árbol de cerezo y que caían los cerezos? ¿Cuál era el símbolo, lo Que pasó un Ah, metafórico? año ya. y volvió al año siguiente, ella Y seguía estable en el mismo puesto, sí, ¿cierto? sí, era eso. O sea, en el ministerio yo nunca vi la oportunidad de crecer, o sea, de cambiar, sí, de ascender. Y algo que, y era tan rutinario el trabajo, o sea, era atender los tickets y siempre los tickets sobre el mismo, el sistema de excelencia de la docencia, el sistema de Serpilo Paga, o sea, estaban ahí los sistemas, la historia era la misma y entonces mis días eran todos muy iguales, tanto que yo, o sea, venía, era en marzo que caían los cerezos y era el siguiente marzo y yo decía, del marzo Exacto. anterior a este marzo no he hecho nada, o sea, sigo haciendo lo mismo todos los días y es igualito. O sea, yo decía, es como un déjà vu, es como un ciclo. No, no Sí, había como aventura en mi vida, cosa que extrañaba de Peiyou, que sí, todos los días era una aventura diferente. O sea, era una cosa que se cayó algo, pues como ya nos había comprado Peiyou Latam, hablábamos mucho con otros países, aparecían productos nuevos, aparecían compañías nuevas y eran aventuras en el trabajo literal. Aquí era todos los días hacer lo mismo lo mismo, claro, y ya. sí, y Y yo, lo repetido de y todo, yo creo del que ella se tipo, imaginaba que llegaba el siguiente año y le tocaba ver otra vez caer las Las ver cerezas cerezas, el y cerezo, no había pasado nada en su vida, siguió igual. un tal cambio. cual, seguía igual, no, y también como no viaja, o sea, por ejemplo, si no había oportunidad de viajar, ahorita, pues a mí los viajes, pues ahorita estoy un poco cansada de viajar, pero los viajes como que me cambian un poco el contexto de todo, entonces, no es que yo sea muy, porque soy tal vez miedosa en términos de viajar sola y esto, pero como que ver otras cosas, entrar a otros sitios me hace mucha falta. O sea, el ministerio tenía, todo era muy igual. También tus compañeros, como eran los de planta y no contrataban más, eran personas que llevan ahí 20 años. Yo decía, yo recuerdo que para irme para Oracle, yo dije, serán 20 años acá viendo el cerezo. No, 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 En no. eso cae lo mismo, sí. Pero hay personas Y, para las que eso está bien. O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal, solo que No, eso fue tu no observación, va con mi personalidad. un a- planteamiento a- filosófico bastante interesante Sí, de la muy, muy.
Yo Sí. quiero decir una última cosa también. A mí me encantó oír esa niña independiente y libre, pero dependiente en el fondo 100% de los papás para cualquier paso. No les contaba, pero los papás siempre estaban aquí. Pero Y estoy contaba con segura que ellos. siguen siendo sus papás. La decisión, así el uno allá, el otro acá, cuando se ven, son las decisiones en conjunto, pero queriendo ser esa mujer independiente, liberada, pero entre comillas. Sí, así Y es, unos y mucho papás, más con mi papá, porque mi mamá tal vez un poco más o sea, mi papá, sí, y ellos dos tienen una influencia muy fuerte en mí, y sí, tienen una influencia de eso, muy fuerte en las decisiones que tomo, y un miedo a defraudarlos hace que yo no les cuente ciertas cosas que he hecho en la vida ya por la emoción, y cuando yo, o sea, tomo la decisión y me lanzo y luego miro hacia atrás y digo, por Dios, ¿qué hice? Y ahora, ¿cómo les voy a contar? Y ahora, bueno, o sea, por ejemplo, haberme ido para esta empresa en Holanda, yo miro hacia atrás y yo digo, yo no sé si yo lo volvería a hacer, pero pues como la coyuntura que tiene, en la que está uno con el... Yuri, te interrumpo, aquí está Kevin. Kevin nos está apoyando también Mm, en esta sí. idea que tuvo Manuel. Kevin es un Entonces, pupilo de Edgar porque está estudiando y terminando su carrera de ingeniería de sistemas en la Universidad Jorge Tadeo de Lozano, donde Edgar pues es su profesor. Entonces nos gusta que él trabaja con Asís, es nuestro webmaster, es nuestro soporte, es nuestra ayuda, es nuestro estudiante que está haciendo su práctica. Entonces siempre hay una pregunta final de aporte, saber Kevin qué opina, qué ve, todo, todo. que haga una pregunta que aproveche O que aproveches una pregunta, exacto. y saques lo máximo pues, de las personas que estamos entrevistando. Entonces, le damos el espacio a Kevin. Está bien. Eh, que ahora siempre, antes siempre me hacía la pregunta Edgar, ahora todos me hacen hablar. No, pero pobre digamos Kevin. que Mira, ¿cómo te inspira? no, hay una cosa que ella decía que me recuerda mucho porque con el profe Edgar que ya tuvimos un podcast y muchas cosas me dejaron pensando, pero ahorita lo que tú decías era de cómo es que aunque somos ingenieros y salimos de la universidad y pensamos que eso nos va a servir para siempre, pero encontramos un trabajo donde no, me toca seguir otra vez estudiando prácticamente que desde cero. Y pueda que otra vez uno consiga trabajo y me dice, ya tengo la experiencia y yo no sé qué, pero llegamos a un nuevo trabajo y otra vez toca desde cero porque están usando otra herramienta. Entonces, es chévere, creo que ya uno se da cuenta que sí sirve es un ingeniero, porque cualquiera puede ser programador, pero un ingeniero es muy distinto porque eso es lo que nos da a nosotros como la capacidad de solucionar eso, ¿no? Como decir, como bueno, o sea, yo lo puedo solucionar porque creo que a todos nos pasa de que conozco muchos amigos que dicen como, Ujú. uy, no, eso está re complicado, pero ellos ponen la máscara y dicen, no, sí, claro, yo lo hago. Pero Sí, sí, así es. Sí, en eso coincido contigo y ahorita particularmente, o sea, volviendo a como lo que he vivido en términos de ingeniería, o sea, viví el tránsito a la nube, viví el tránsito a DevOps, el tránsito a la automatización y ahora estamos en una coyuntura por la inteligencia artificial y los generadores de inteligencia artificial y de nuevo me toca volver a aprender. O sea, y en mi trabajo, la semana pasada tenía que terminar unos laboratorios y estaba frustrada porque no había sacado 100. O sea, siempre he tenido como el pensamiento de que tengo que ser muy buena y ya saqué 80 y para pasarlos porque se pasan con 80 acá. Pero encontraba yo eso, o sea, todo el tiempo hay que aprender de bases de datos, o sea, hay que ser muy integral en términos de eso. Y creo que algo que mencionas y que ha funcionado y que funciona muy bien de la Universidad Nacional es que sí, uno aprende una tecnología, uno aprende un lenguaje, incluso uno puede aprender un idioma, pero la universidad lo que te debería dejar es la capacidad para resolver problemas y para aprender, para eso. Entonces ahora comparan mucho las universidades con estos cursos de Platzi y bueno, y de Udemy, y te dicen que no es necesario ya que vayas a la universidad porque pues tienes estos cursos en los que aprendes, por ejemplo, ahora aprendes Terraform en 2 semanas y eso es por lo que te van a pagar. O sea, pues en mi experiencia no lo encuentro así y encuentro que lo que la universidad te da es esa capacidad
para resolver problemas, incluso la capacidad de resiliencia que necesita uno en este trabajo se lo da la universidad cuando uno enfrenta cosas en la universidad de las notas y bueno, eso. Entonces ahorita, por ejemplo, en mi trabajo estoy teniendo que aprender mucho sobre inteligencia artificial, sobre aprendizaje de máquina, porque son los productos que se están vendiendo ahora y sobre lo que estoy teniendo que hacer implementaciones integrado a la nube. Y pues si no tuviera esa capacidad de aprender que me dejó la universidad, eso no se lo enseñan a uno en un curso virtual de UD. Entonces lo que mencionas, coincido con eso completamente. Un gran mensaje, porque estamos en eso en Redis, precisamente hablaste de Platzi, más que todo de la filosofía de creer que con un curso de una herramienta estás hecho, ¿no? Sí. No la integralidad de la universidad. Son muy útiles y uno no los quita de esto, pero yo creo que la universidad le deja a uno unos valores que sí que le permiten ser mucho más estable en el éxito que puedes lograr en un trabajo. Claro, y mucha más persona para vivir las mismas dificultades de la vida, ¿no? Sí, Que, señor. como tú nos has descrito. Bueno, ha sido una sesión maravillosa, Yuri. Me Fantástico. alegra mucho que hayamos llegado a esto después de nuestras conversaciones en WhatsApp, Sí, ¿no? sí, señor. Perdona a ver si a veces respondo como muy de afán, pero tiene unos bastantes incendios aquí por acá en el trabajo, entonces no alcanzo a responder bien. Pero sí, señor, No, ha sido un gusto también conversar contigo. no, siempre fue muy bien todo. Yo hoy quisiera hacer una propuesta porque me parece muy interesante. Yo no quisiera quedarme con las ganas de conocer a Yuri solamente por pantalla. Entonces le propondré a Beatriz que en algún momento cite a algunos de los invitados y entrevistados y hagamos una reunioncita, así sea para conocernos y estrecharnos la mano, porque quedamos muy agradecidos con tu Sí. participación. Lo Ah, no, haremos, lo haremos. es con todo el gusto, es con todo el gusto lo que necesiten y lo que les contaba, si también en alguna oportunidad hay espacio para que nos visiten en la oficina de Google, pues están cordialmente invitados. Sí. En La una oficina de Google Allá, además es ahí en la 94, ¿o no? ¿Ahora en sí, dónde está? señor. Ah, eso En es a la, 2 cuadras, es en muy el cerca de edificio nosotros. Oxxo. Sí, es en el edificio Oxxo y pues Google tiene este formato de las oficinas o sea, nos dan el desayuno y el almuerzo y de generar ese espacio de desayuno y almuerzo para invitar Compartido. a personas, compartido afuera. Entonces, si en algún momento quieren ir programamos un almuerzo en Google y sería chévere Bueno, poder y otra conocerlos. pregunta, ¿y qué tal? ¿Y nos permiten hacer una visita con algunos estudiantes? Ah, nos tocaría ver porque no, en un día puedo invitar solo hasta 5. Eso ya sería otra gestión, pero sí se puede hacer. Bueno, Bueno, entonces es pero que es para entonces dejarle una arrancamos por la tarea. primera, que somos Sí, No, nosotros no, eso sí. sí, 5. claro, pero es para dejarle a Kevin una tarea posterior. Es que me hace falta pedirle el favor a Kevin de que haga una tareita ahí con Yesen, con Julie. Yuri, Ah, pues bueno. yo no puedo quedarme sin hacer la tarea de enviarte un fuertísimo abrazo del profe Germán, Ah, el profe Fabio, y agradecerte pues que nos hayas permitido compartir en este espacio, en esta entrevista y esperamos que puedas aportar en este recuento de la historia de la ingeniería de sistemas en Colombia. Muchísimas gracias. no, Cierro, usted, muchas cierro, gracias. Muchas gracias por este cierro espacio y contándote, pues, a Yuri cierro contándote que cuando Vinton Cerf, que fue el que hizo TCP/IP, ¿recuerdas? Vinton Cerf, sí, sí, Internet, señor. él era vicepresidente de Google y era Mm, vicepresidente de evangelización en Google. Eso fue hace varios años. Como Beatriz, el 15, grupo sí. lo invitamos con los decanos de Bogotá y estuvo con nosotros en un evento que está grabado en YouTube, entre otras cosas, con él, una gran persona, y se volvió amigo nuestro, digamos. Después nos ayudó en un artículo de la revista, ¿te acuerdas? En una entrevista. Y Sí. él estaba unido a Google en esa época, ¿no? Que era tan importante. Vamos a Y cerrar. Yo además quiero, terminó feliz pidiendo que yo no me puedo ir rápido si no me como una empanada y con una empanada aquí en la sí, mano, probando, fue cuando, buenísimo. cuando a él lo sacaron, los de Google, el Google nos lo llevaron para que estuviera con nosotros media hora, se quedó 2 horas. Y a la salida, que sacaron las empanadas y él se iba, nos dio pena invitarlo a eso, se devolvió. Dijo, y es que no me van a invitar a comer eso que están comiendo, ¿cómo se llama? Y se quedó con nosotros. Una persona muy, muy maravilloso. querida y muy interesante.
Bueno, vamos a cerrar, creo que La foto de la despedida. Sí, eso iba a decir. Sonrían. Foto todos. Todos aquí tomamos una foto, a ver, una bien linda. Bueno, eso, sonriente, muy bien. Bueno, listo. Excelente, yo ya la tomé. Listo. Bueno, Ah, listo. bueno. Entonces nos despedimos, Yuri, gracias, eres ya de esta familia y seguiremos de alguna manera en contacto. Claro que sí, si hay oportunidad por ahí de una charla para hablar sobre ingeniería del caos en nazis, pues La maravilloso. vamos a hacer. Fantástico. Todos los Por jueves tenemos supuesto. ese espacio, lo vamos a hacer. Por Sí. supuesto que Vale. sí. Vale, Muchas entonces tienen gracias. mi contacto y bueno, y mi número a Sí. través de Manuel. sí, Entonces todo, cualquier sí. cosa que necesiten es con mucho gusto. Ok, Perfecto, muchas mil gracias. gracias. Bueno, que tengan feliz fin de semana, que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz fin de semana Adiós. para Hasta luego. todos. Hasta luego todos. Gracias. Feliz fin de semana. Adiós. Chao.